Buenas tardes. Vamos a continuar con la última sesión del día, que es una mesa redonda sobre lo que se conoce como el More than Moore. ¿Vale? Soy Daniel Granados, el director del clúster y codirector junto con Jorge Lang de este curso de verano. Y bueno, tenemos unos ponentes de excepción que os voy a presentar en un rato, pero antes os voy a hacer una pequeña introducción a la temática. Voy a tratar de ser un poco didáctico. Y creo que, bueno, que lo que os voy a presentar nos puede dar pie para luego discutir temas en la mesa. Yo creo que después de los 2 días que llevamos aquí, todos os sabéis la ley de Moore, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque a mí me ha sorprendido, a lo largo de las 2 jornadas, encontrarme con algunas afirmaciones que eran un poco contradictorias y que si somos puristas con lo que Moore dijo, pues no estábamos hablando de la ley de Moore. A ver, venga, ¿quién sabe la ley de Moore? ¿Quién enuncia la ley de Moore? ¿Quién se la sabe? Venga. ¿Qué dice la ley de Moore? Aparte de ponerla en una servilleta, también la puso en un paper del año 65. ¿Vale? ¿Y alguien se ha leído el paper? Porque aquí hablamos todos de la ley de Moore, pero ¿habéis ido a la fuente, aparte de la servilleta? ¿Os habéis leído el paper de lo que decía Moore? A mí me da la sensación de que ninguno lo habíamos leído, porque todos tenemos en la cabeza que la ley de Moore dice que cada 2 años o cada 24 o 18 meses vamos a duplicar el número de chips. Sí, pero no en un área infinita, macho. ¿No? Que ayer presentamos la GPU de NVIDIA, que es así de grande, con 1 trillón de transistores. No, eso no es la ley de Moore, eso no es integral. Lo primero que dice Moore en su artículo es que cada 24 meses vamos a duplicar el número de transistores para un mismo área. ¿Vale? Para un tamaño de dado de 1 centímetro cuadrado. Si en el año 2020 teníamos 1 trillón de transistores, para el año 2022 vamos a tener 2 trillones de transistores. Pero para un dado de 1 centímetro cuadrado. Y hay una cosa de la que nadie ha hablado en estos 2 días. A mí me ha sorprendido mucho, porque este artículo solo tiene 2 figuras. No hace falta ni que os lo leáis. Podríais haber mirado las 2 figuras que tiene, que solo tiene 2. Esta, que es la que enseña a todo el mundo, pero luego tiene esta otra. Ya veis, no sé si se ve bien lo que pone, pero dice el coste relativo para duplicar el número de transistores por unidad de área cada 2 años. Y para cumplir la ley de Moore hay que duplicar el número de transistores cada 2 años, manteniendo el coste por unidad de transistor. Por cada 100 millones de transistores o por cada transistor, como lo queráis normalizar. Pero es que esto se nos está olvidando todo el rato. Entonces, si somos puristas, la ley de Moore hace muchos años que dejamos de cumplirla. ¿Vale? La hemos ido cumpliendo muy bien desde el punto de vista de duplicar. Es decir, hemos pasado del ENIAC 2, que trabajaba con válvulas de vacío, lo presentó muy bien Jorge, lo presentó muy bien Juan Carlos en su presentación del primer día. Luego llegaron nuestros 3 señores, ¿no? Shockley, Martin y Bardeen, y en el año 47 hicieron el primer transistor de germanio, y en solo 77 años hemos pasado de esto a los teléfonos móviles de última generación, a los transistores de FinFET. Lo ha presentado también Tomás hoy en su presentación muy bien. Hemos ido pasando de estructuras planares a estructuras tridimensionales. Y de hecho, pues ahora el estado del arte en producción, tanto en Intel como en Samsung como en TSMC, es el nodo de 3 nanómetros. Y IBM el año pasado le transfirió a Rapidus, una compañía japonesa, la fabricación del nodo de 2 nanómetros. Es decir, el estado del arte ahora son 2 nanos. Eso sí que ha cumplido la ley de Moore muy bien. ¿Vale? Pero, ¿y el coste qué? El coste se nos ha olvidado. Y si miramos un poco... No hace falta irse a McKinsey de este año. Un reporte del año 2020 ya nos dice que desde el nodo de 28 nanos, el nodo de 28 nanos lo empezamos a utilizar allá por el 2014. Es decir, hace 10 años. Y desde hace 10 años el coste por cada millón de transistores ha ido incrementando. Y de hecho ahora mismo está por aquí, porque el coste de las foundries ha ido incrementando. Cada vez es más costoso hacer una foundry en los nodos de estado del arte y, por tanto, el coste de hacer una oblea que cumpla la ley de Moore cada vez es más caro. Y por eso, comprarte un ordenador hoy es más caro que hace 2 años.
Y si estuviéramos cumpliendo la ley de Moore, eso no estaría pasando. Así que, siendo puristas, la ley de Moore hace ya tiempo que dejamos de cumplirla, ¿vale? Otra cosa es que la estemos constantemente renormalizando hacia nuevas tendencias, que está muy bien, pero bueno, hay que tener en cuenta siempre el término del coste por unidad, el coste unitario. Y hay que tener en cuenta otro factor que también se nos olvida, y es que al final las cosas viven en el mundo físico. La información vive en el mundo físico. Luego vamos a hablar de eso. Si nos vamos al nodo de 14 nanos, ¿vale? El nodo que teníamos hace pues, 4 años, en el 2020, ¿no? El móvil que tengo yo, más o menos que tiene 4 años, tiene una GPU que está fabricada en este nodo. Si os fijáis en el tamaño de la aleta del FinFET, ¿no? El transistor de aleta, tiene 10 nanos. El silicio que hay aquí tiene una anchura de 10 nanómetros. Y si cogemos un microscopio de efecto túnel y medimos cuánto ocupa un átomo de silicio, porque los átomos de silicio ocupan espacio, ocupan volumen, vemos que un átomo de silicio ocupa más o menos 0,23 nanos. Es decir, en este transistor de aleta, en la anchura de este transistor de aleta, hay más o menos 10, 12 átomos de silicio. No hay 1.000.000, ni 100.000, ni 100. Hay 12. Cuando hablamos del nodo estado del arte, el que IBM ha transferido a Rapidus el año pasado, una de los espesores de la nanohoja que está en ese transistor, es un transistor de estos tipo sheet all around, eso veis ahí un poco, estas son las 3 capas, y la corriente de la que hablaba Tomás va por aquí dentro. Esto es silicio germanio, lo blanquito es silicio, lo de aquí es silicio germanio, y esta es la aleta por la que va la corriente, la densidad de corriente. Esto tiene 2 nanos. Y si un átomo de silicio ocupa 0,23 nanos, pues aquí hay 4 o 5 átomos de silicio. Pero cuando Axel dice que Intel va a bajar al nodo de 0,18 angstroms, es que eso no deberíamos llamarlo angstroms. Angstroms estrella, porque es una normalización de cuál sería el espesor físicamente si trasladamos el performance de ese transistor a un objeto físico real, pero no es el caso. Llegará un momento en que la ley de Moore se va a acabar, primero porque el coste se está incrementando, así que esa parte de la ley de Moore ya no la estamos cumpliendo, pero por otro lado porque llega un momento en que no vamos a poder ir por debajo del límite físico de los objetos. El límite físico será construir esto con grafeno, como ha contado antes Tomás, con una capa de espesor atómico de un átomo, pero por debajo de eso no vamos a poder ir nunca. ¿Qué es esto del More than Moore? ¿Vale? Pues el More than Moore lo habéis escuchado ya tanto en la charla de Jorge, en la charla de Juan Carlos, en la charla un poco de Isabel. El More than Moore consiste en, bueno, pues vamos a integrar distintas tecnologías para tener más capacidades, para aumentar la capacidad de cómputo, para reducir el consumo energético, para aumentar la reciclabilidad de esos objetos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues juntando muchos chips que funcionan con tecnologías diferentes, que están fabricados además seguramente con materiales diferentes, no solo con silicio, silicio germanio, nitruro de silicio, carburo de silicio. Y vamos a hacer, en lugar de hacer lo que se llama el More than Moore, es decir, ir reduciendo la escala de los transistores, vamos a hacer una cosa que se llama More than Moore, que es diversificar. ¿Diversificar en qué sentido? En juntar más tecnologías que hagan más cosas y cuando las ponemos todas juntas, pues conseguimos un beneficio exponencial al ponerlas todas juntas dentro de una cosa que se llama un chiplet, un chip de chips, ¿vale? Y esto tampoco es nuevo. Esto llevamos haciéndolo desde los años 80. Y de hecho contaba muy bien Tomás hoy que muchas veces los fabricantes de memorias son los que van a la vanguardia de la tecnología y los fabricantes de memorias, cuando os venden una memoria, tienen más transistores que nadie porque los empaquetan de manera tridimensional y lo llevan haciendo muchos años. Cuando compráis una memoria NAND de Micron, es que son 5 capas, todas apiladas en un solo chip, pero son muchas capas de transistores puestas todas juntas. Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es hacer un chip de chips que combine distintas tecnologías y que nos confiera nuevas capacidades de manera exponencial que si las tuviéramos de manera unitaria, pues no tendríamos. Y eso es un reto muy complejo porque necesitamos que estos chips trabajen de manera coordinada, trabajen de manera conjunta, se hablen entre ellos y tenemos que mezclar además
estos chips muchas veces se sustentan sobre tecnologías o sobre materiales que son muy distintos unos a otros, y eso hace que conseguir que se hablen unos con otros y nos confieran un beneficio, el que sea, pues es muy complejo. Si hay alguien que ha entendido el More than Moore mejor que ninguna otra industria, ha sido la telefonía móvil. ¿Vale? ¿Sabéis cuántos chips lleva un móvil? El móvil que lleváis en el bolsillo. Más de 7. Vuestro móvil lleva una CPU de propósito general. Lleva una GPU para analizar el vídeo que tomáis con vuestra cámara. Tiene sensores, por supuesto. Tiene un magnetómetro, tiene un sensor inercial, tiene un sensor de comunicaciones vía satélite. Tenéis además normalmente en los teléfonos modernos una NPU o una TPU, ¿vale? Para hacer precisamente eso que comentábamos del procesamiento matricial. Cuando hacéis una foto y el teléfono reconoce la cara de vuestra pareja, de vuestro primo, de vuestro tío, estáis usando la NPU o la TPU de vuestro móvil. De hecho, luego tiene otro chip que está dedicado a seguridad. Tal es así que el FBI o la CIA no es capaz de entrar en vuestro móvil si no le dais la clave, porque la protección de seguridad que lleva un móvil es realmente avanzada. Y bueno, lleva más chips. Entonces, ¿de qué va esto del More than Moore? Pues hacer un poco lo mismo que hace la industria de la telefonía móvil. Juntar muchos chips juntos en una sola unidad para que hagan más cosas por nosotros. Bueno, este es un ejemplo, no me quiero extender. Hay muchísimos ejemplos que podéis encontrar online. Yo tengo una visión particular, que es la que quiero trasladar a la mesa para que discutamos sobre ella, ¿no? Lo primero de todo es que las tecnologías, el futuro de las tecnologías es coexistir y cooperar. Me da igual si es la fotónica, la cuántica, el RF, el silicio tradicional, el silicio de la electrónica de alta potencia. Todas esas tecnologías van a coexistir, van a convivir. Seguramente tengamos un director de orquesta que estará fundamentado en silicio, pero alrededor de ese director de orquesta va a haber muchas otras tecnologías que van a cooperar y van a coexistir. Las primeras son las aceleradoras de inteligencia artificial. Si queremos escalar el acceso a la inteligencia artificial para toda la sociedad, no podemos seguirlo haciendo basándonos en una GPU, porque eso, el coste energético que tiene es obsceno. No lo vamos a poder seguir haciendo de esa manera. Tomás lo ha contado, ese horizonte del 2040, ¿no? Por eso necesitamos hacerlo basándonos en nuevas arquitecturas que hagan lo mismo, pero consumiendo mucha menos energía. Y para eso tenemos lo que se llama la computación neuromórfica. Pero no como la estamos haciendo ahora en la NPU de nuestro móvil, que es coger miles de millones de transistores y hacer que emulen un procesador neuromórfico. No, tenemos que encontrar nuevos materiales que se comporten como las neuronas e implementar nuevas arquitecturas de computación neuromórfica sobre esos materiales. Por supuesto, la cuántica, que hemos hablado muy poquito de la cuántica, pero la cuántica tiene, aparte de que nos va a permitir solventar problemas de manera exponencial, incluso atacar problemas que no se pueden atacar con superordenadores convencionales, tiene otra ventaja. La información vive en el mundo físico. Y de esto habló mucho un físico que se llamaba Rolf Landauer en el año 61, trabajaba en IBM, y él fue la primera persona que intentó establecer los límites termodinámicos de la información. ¿Cuánto me cuesta computar desde el punto de vista energético? Bueno, pues Landauer llegó a una conclusión, se llama el límite de Landauer, y es que si conseguimos solventar todos los problemas de disipación térmica de los que Tomás nos ha hablado hoy en su charla, aún así siempre vamos a disipar calor, porque Landauer demostró que coger un 1 y convertirlo en un 0 siempre nos cuesta un poquito de energía, siempre va a disipar calor. ¿Vale? Es lo que hacemos todos en nuestros ordenadores, en los supercomputadores actuales, porque utilizamos un método de computación que se llama computación irreversible. La única manera de violar el límite de Landauer es hacer una aproximación que se llama computación reversible. Es decir, si queremos convertir el 1 en un 0, nos tenemos que guardar el 1 en algún sitio de nuestra memoria. Nunca lo borramos. Vamos a ir convirtiendo el 1 en 0, el 0 en 1, el 1 en 0, pero siempre nos vamos a guardar la información, nunca la vamos a borrar. Y entonces no vamos a estar sometidos al límite de Landauer, y si hacemos computación reversible, no disipamos calor. Y eso es algo que lo pueden hacer los ordenadores cuánticos. Además, vamos a tener sensores, vamos a estar dominados por la sensórica. La sensórica es, para mí, aquello por lo que debemos apostar como país. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, aunque sea multipropósito, basada en el lenguaje natural, siempre va a acabar saturando en algún punto.
Porque los humanos desarrollamos nuestra inteligencia porque interactuamos con el mundo. Y para tener una inteligencia artificial de propósito general, necesitamos que esa IA perciba el mundo de la manera como lo hacemos los humanos. Así que necesitamos que la IA esté siempre rodeada de sensores, que la hagan vivenciar el mundo. Además, por supuesto, vamos a tener que cambiar de tecnologías, porque dentro de ese chiplet, una parte la vamos a tener en fotónica, otra parte la vamos a tener en espintrónica, otra parte la vamos a tener en normórfica, otra parte en silicio tradicional, y necesitamos tener transductores de señales que hagan que esos chips se puedan hablar unos con otros. Las capas de seguridad física para mí son clave, porque va a llegar un momento en que el software no nos va a poder proteger. De esto habló Pedro, además, en la primera jornada, y estoy de acuerdo. O sea, va a llegar un momento en que vamos a necesitar, igual que nuestro móvil, dedicar partes de nuestros chips dentro de ese chiplet a tener capas de seguridad física. Y por último, y de esto también ha mencionado algo, no me acuerdo quién ha sido, creo que en la jornada de esta mañana, cuando hablábamos de la arquitectura von Neumann, la arquitectura von Neumann es la que tenemos todos en nuestro ordenador de casa, ¿no? Tenemos un puente norte que hace que se comunique nuestro procesador de propósito general con nuestra memoria, y un puente sur, que es el que hace que nos podamos comunicar con el procesador a través de nuestro teclado, a través de nuestra pantalla, a través de nuestro ratón. Eso va a desaparecer, porque una de las cosas que va a venir son las interfaces neuronales. Es decir, nos vamos a comunicar con las máquinas sin necesidad de pasar por un teclado o por un ratón o por una pantalla, a través de nuestro propio pensamiento, ¿vale? Eso va a llegar. Y bueno, pues aquí lo dejo. Como veis, tenemos una mesa de excepción, porque tenemos 5 ponentes, cada uno que nos va a aportar una visión muy diversa, desde el mundo académico, con José Luis Costa Kramer, desde el Lab to Fab, con Fernando García Moreno, que viene del IMEC, con Antonino Albarrán, que viene de Intel, además la única IDM que tenemos presente en la mesa, con Juan Antonio García Carrasco, que nos va a aportar la versión de Fujitsu, porque Fujitsu, además de hacer aires acondicionados, también está súper metida en todo lo que tiene que ver con el High Performance Computing, con todos los supercomputadores, con todos los annealers cuánticos, con toda la computación neuromórfica, con toda la IA. Y luego, por supuesto, la versión de Melchor Sanz, de Hewlett Packard, que nos va a aportar la visión de la electrónica de consumo, ¿no? de nuestros PCs, y de cómo se va a trasladar toda esta visión del More than Moore hacia la electrónica del día a día del usuario final, ¿no? Y bueno, pues me vais a permitir que os lea unas breves reseñas biográficas de cada uno, y con eso pues empezamos la discusión de la mesa. Tardado 15 minutitos, muy light. A ver si arranco. ¿Veis? La tecnología es lo que tiene. Pero es un PC, chaval. ¿Le acabó la pila? ¿No? No me parece. Podría ser, espero que no. ¿Dónde esté el papel, efectivamente? Bueno, venga, como yo no le quiero quitarme... Os vais a presentar cada uno. Venga, José, preséntate. ¡Hala! Hola, me llamo José Luis Costa Kramer, estoy en el Instituto de Micro y Nanotecnología. Hice la tesis en Suecia, en Estocolmo, otra tesis en España, y he trabajado toda mi vida, soy físico experimental, y he trabajado en micro y nanotecnología, diferentes aspectos de magnetismo, transporte en materiales magnéticos, nanoestructuras, cómo conduce un átomo, y sensores de radiación basados en superconductores. Estancias en el MIT, en la Universidad de Minnesota, en el IBIC venezolano, y durante los 2 últimos años fui experto PERTechip del CSIC, intentando aunar esfuerzos para que el PERTechip fuera un éxito en la Comunidad de Madrid. Por razones personales, mi primera mujer trabajó en Lucent Technologies, acabamos viviendo en Minnesota, donde estaba FSI, que es una de las suministradoras. Siempre he tenido un contacto muy cercano con el mundo empresarial del ecosistema que llaman ahora de los semiconductores, que es de lo más opaco y oscuro que hay en el mundo. Hablaban de complejidad, pero también es opaco y oscuro. Y
Y poco más. Decir que ahora además con el tema de las criptomonedas se ha metido en el tema de ahora mismo digamos, la potencia de cálculo ha pasado a ser un asset, ¿no? Como decir, un activo en el tema de las finanzas, lo cual ha hecho que la complejidad es un mundo fascinante que me apasiona a nivel personal y profesional. Gracias, José. Fernando. Buenas tardes. Bueno, espera. Ya. También para tocar un poquito yo también voy a hacer un poco lo que me dé la gana, como tú ayer con Ana Cremades, y voy a contar. Hablamos mucho de la ley de Moore, pero tengo aquí un dicho de un libro que se llama Popular Mechanics en 1949, que dice: Where a calculator of the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 tubes and weight 1.5 tons. A lo que voy es que la humildad del ser humano también. Este tío no es tan famoso como Moore, obviamente, pero también hizo una predicción en su vida. Venga, Fernando, preséntate, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando García Redondo. Actualmente estoy en IMEC, en un grupo de Design Technology Co-Optimization. Estamos intentando llevar la parte del diseño, hacer un efecto de feedback a la tecnología, interpretar qué parámetros podemos mejorar en la tecnología y trasladar a los diseños y hacer de puente de cara a los sistemas. En el pasado pues, estuve estudiando aquí en Madrid, después del doctorado me fui a RM Research y ahí hacía un poco de todo y mucho de nada. Entonces siempre me gustaba tocar desde la parte de software hasta la parte de hardware y voy a intentar dar un poco de esa visión de la necesidad de la cooptimación entre los diferentes niveles de abstracción, desde las aplicaciones, todo hasta la tecnología, para poder seguir dando este tipo de métricas que se necesitan para seguir empujando en la economía de los semiconductores. Si ya no podemos escalar a nivel de número de transistores, poder seguir dando una serie de métricas que lo sustituyan. Gracias, Fernando. Antonino. Buenas tardes. Mi nombre es Antonino Albarrán, trabajo en Intel en los últimos 25 años. Creo que no hace falta que presente a Intel porque todos lo conocéis. Como decía, es la única fábrica realmente presente aquí. Y bueno, Intel ha hecho un poquito de todo también y bastante de nada, pero he sido director de tecnología durante 14 años en Intel España. Ahora, bueno, mi amigo Jorge me ha subido el rango a CTO, pero realmente soy el director de tecnologías de servidor para Europa y un grupo de técnicos en toda Europa que ayudamos a los clientes a implementar nuestras últimas tecnologías de servidor. Y no hacemos nada de fabricación en España, pero sí que estoy bastante al tanto de las últimas novedades de Intel y creo que os puedo contar qué es el futuro, según lo ve Intel, desde un punto de vista de chip comercial y con viabilidad económica, que también ha salido el tema. Gracias, Antonino. Juan Antonio, cuéntanos. Y ahí pasé muchas horas en el centro de cálculo, trabajando con una SPyStation 5 en aquel entonces y montando los servicios de TCP/IP sobre una infraestructura que estaba bien basadas en computadores de IBM o Max, que tenían su propia infraestructura de comunicaciones, ya cuando empezaba la Internet en España y el TCP/IP. Y de ahí pasé a Redis, estuve 4 años en Redis viviendo el nacimiento de Internet. Fue una etapa apasionante, tuve la suerte de estar liderando un grupo de trabajo con gente muy sabia en todo lo que tiene que ver con tecnología de información y comunicaciones. Y aprendí muchísimo, la verdad, y me lo pasé muy bien. Y de ahí pasé a la empresa privada y acabé en Fujitsu. En Fujitsu llevo unos años. Estoy actualmente llevando el área de mi especialidad es la consultoría en temas de supercomputación, computación cuántica e inteligencia artificial, y también con foco en lo que es la supercomputación aplicada a la medicina personalizada o medicina genómica. Y esas son las áreas en las
Ahora seguimos charlando. Gracias, Juan Antonio. Melchor, preséntate, por favor. Primeramente, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción y gracias por dejarme explicar durante 14 minutos mi experiencia. Yo soy Melchor Sanz, seguramente como suelo contaros es que nací en Segovia hace muchos años, no recuerdo cuántos. Empecé a programar con un ZX Spectrum hace con 13 años aproximadamente y luego estudié ciencias físicas, cálculo automático en la Complutense. Empecé a tener miopía con monitores de flujo verde de IBM en la Complutense. Y lo más importante de la Complutense que aprendí es que jugador de chica, perdedor de mus. Es decir, un buen jugador de mus nunca se puede quedar con dos ases. Eso es una máxima principal, es lo más importante que aprendí en la carrera. Desde ahí he desempeñado toda mi carrera. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, es muy útil, es muy útil. Luego me fui a IBM como becario, estoy dando soporte a los PCs de IBM en el año 93, hasta el 94. En el 94 me fui a Portland, a Stone Tate, a dar soporte de Turbo Pascal y de C++ durante 1 año y medio, hasta que Portland, Stone Tate, pues cesó actividad en España y me fui a la suerte de que me llamaron desde Compact Computer a dar soporte telefónico de los PCs. Y en ese momento pues empecé a ser feliz durante los siguientes 29 años, que son los años que llevo en HP, Compact y tal, en HP móviles. He estado trabajando con soporte de PCs toda mi vida. Empecé soporte telefónico, luego empecé a dar soporte de servidores, nivel 2. Me fui a Irlanda a dar soporte a Europa. Luego me fui a IT, estoy trabajando gestionando IT. Es muy importante trabajar gestionando informática en un cliente, no teorizando, sino sufriendo lo que dicen los fabricantes. Pero los fabricantes dicen que todo funciona muy bien, hay que sufrirlo. Bueno, y los científicos no querían ni contar. Ahí lo sufrí y ahí fui testigo del primer fin del mundo, que fue el año 2000. En el año 2000 se cambiaron los dígitos de compatibilización de las fechas de los ordenadores. La mitad de vosotros no os acordaréis, porque habéis nacido después, pero hubo un cisma y fue el primer fin del mundo. El fin del mundo se iba a acabar el 31 de diciembre de 1999, cosa que no ocurrió. No pasó nada. Estuve en IT y luego, estando en IT, fui testigo del segundo fin del mundo, que es el fin del mundo de los servidores on-premise, del data center porque todo se fue al cloud. Como trabajaba en IT gestionando servidores, al ver que todo se iba al cloud, yo empecé a decir, ostras, quítate de aquí, te quedas sin curro. Y literalmente me fui a ventas. También ha ayudado porque en ventas se gana un 30% aproximadamente más que en el back office. Esto lo dije ayer y lo repito hoy. Y estando en venta me fui a consultor preventa de impresoras y viví mi tercer fin del mundo. Las impresoras se van a acabar, decían. Si no fuese por impresora no podría. Fíjate lo que ha pasado hoy. Y estoy trabajando como soporte de impresoras hasta el año 2007 que me hicieron jefecillo y tal. Y entonces luego empecé a trabajar en la parte de los ordenadores. Yo digo, las impresoras salen desde el fin del mundo, el fin del mundo de la impresión se acaba y yo mueve ya los ordenadores que las impresoras se acaban. Y me moví al mundo de los ordenadores del HP y empecé a trabajar de preventa de ordenadores. Y justo 5 años después dijeron, el ordenador se acaba, la muerte del ordenador. Y dije, joder, macho, por donde paso yo se anuncia el fin del mundo. Seguimos teniendo ordenadores. Y ahí estuve también hasta que hace unos pocos años, después de todo este periplo de experiencias, la dirección de HP en España dijo, mira, tío, dedícate a la farándula, a las charlas, y me hicieron CTO. Y bueno, ¿qué otras cosas importantes decir de todo esto? Que soy un apasionado de la tecnología, soy un apasionado de las causas perdidas y por eso soy socio del Atlético de Madrid. Esto es muy importante. Es decir, yo no vivo por el éxito, yo sufro el intento del éxito. Esto es importante. Y bueno, y detalles así adicionales, que soy profesor del máster de ciberseguridad de la Universidad de Nebrija, perito judicial y otra serie de títulos y cargos que no vienen. Yo creo que ya se han hecho una idea de quién eres. He estado solo 3 minutos de los 14 que te he dicho. Pero para marcar mi territorio tiene que ser 13, no 14, que si no ganas. Vale, Y entonces no podemos seguir. Muchas gracias. Bueno, son las 4:30. Vamos, mi planteamiento es que deis vuestra visión durante la próxima hora y que la última media hora la dediquemos a preguntas de la audiencia. ¿Cuántos estudiantes hay dentro del programa de la audiencia? Levantar la mano, por favor.
Vale, el que no pregunte no va a tener certificado de asistencia. Vale, o sea que tenéis una hora para ir pensando en la pregunta. Vale. Muy rápido. Me gustaría que cada uno diera la visión desde su perspectiva, desde la perspectiva de la academia, del Lab to Fab o de las compañías, de qué representa el More Than Moore como riesgo o como oportunidad de negocio. José. Sí. Oportunidad de investigación en tu caso también. Sí, oportunidad de investigación. A ver, yo siempre digo que More Than Moore es un poquito una engañifa de... La industria tiene una inercia y yo siempre digo lo de Fast and Furious. La demanda de la sociedad es difícil de aplacar y la gente hace lo que debe, no tiene mucho concepto. Pero dentro de lo que debe hay 5 paredes y eso es una cosa que está bastante... Os recomiendo, por cierto, hay un libro de Electronic Engineering Times que se llama Las próximas fronteras del futuro, celebrando los 50 años. Y por poner la mesa en contexto un poco, está la frontera del escalado, la frontera de la memoria, de la potencia, la sostenibilidad, que yo creo que es un argumento, ahora mismo la sostenibilidad solo llega cuando realmente hay una necesidad porque el dispositivo se quema y eso es también una cosa que de entrada no se maneja. Y la última, del costo. En el tema del escalado había una cosa que se llamaba la ley de Dennard, que era que al principio, cada vez que hacías más pequeño y metías más transistores, la necesidad de consumo por unidad de área no varía. Eso es una cosa que ha cambiado, ya no es así. Entonces ahora mismo es un problema el meter y el sacar, el meter la energía y el sacarla. Hay arquitecturas para ello y está en esto. La pared de la memoria, y resumo mucho también es que ahora mismo el ancho de banda, el procesador va tan rápido que la memoria no es capaz de atender la demanda, digamos, de datos. Y eso es una cosa que se está trabajando en ella. En el tema de la potencia, y creo que ha habido cosas magistrales mejor, la potencia se suministra clásicamente desde arriba, ahora se ha empezado a hacer desde abajo, pero no deja de ser un problema ahora mismo el cómo meter toda la potencia que se maneja, ¿no? En el tema de la sostenibilidad, lo que os he dicho, ahora mismo hablabais de los centros de datos y una de las cosas que estáis hablando es aplicaciones fotónicas porque tanto la energía que llega, al final es un problema transmitir de chip a chip la energía y la gente está pensando en modos fotónicos de realmente de llevar la energía porque el consumo es brutal, independientemente de las reglas del 40% que al final, y el tema de la sostenibilidad, que es un chiste, porque en realidad a nadie le importa, eso es como cuando fabricaron las bombas nucleares. ¿Cuánta energía hace falta para...? No es si se puede meter, se mete. Yo siempre cuento que en Taiwán, por ejemplo, el 15% de la energía del país la consume TSMC. Y es una barbaridad. Y en el tema de las fábricas, los sistemas estos de ultravioleta profundo, solo el 2% de la energía que generan, una cosa que es complejísima, le llega al chip. Es una cosa que es energéticamente una barbaridad. Y vivimos con ello porque realmente la sociedad como tal, tanto su capacidad como su ambición, demanda chips de alta velocidad, etcétera. O sea que, como veis, desde el punto de vista académico, hay 1.000.000 de milagros, como decía Tomás hoy, que tenemos que solventar para conseguir marcar el paso, ¿no?, de la evolución de estos chiplets. Fernando, para el IMEC, ¿qué representa el More Than Moore? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades que un centro como el IMEC, que se dedica a coger lo que hace este señor en su laboratorio y tratar de desarrollarlo lo máximo posible para que Antonino en su Foundry lo pueda llevar a producir en masa? ¿Cuáles son esos retos y esas oportunidades? Creo que no diverge mucho de estos 5 puntos. Históricamente, Moore era frecuencia, meter el doble de transistores para ser el doble de rápido. Eso llevó a otra serie de problemas, la parte de poder llevar toda la potencia que eso requiere. Después te encuentras con el problema del área. En el momento en el que no puedes escalar, llegas a cosas como el super ultravioleta profundo, extremo, etcétera,
que te impone un límite de escalado y es donde entra el límite físico del área dentro de esa métrica que te va a derivar. El coste totalmente desorbitado de llegar y ganar 5 nanómetros de pitch entre metalización y metalización en la siguiente. ¿Qué beneficio te va a dar eso? Ese coste se está aplicando ahora, es lo que creo que está motivando a los jugadores y la sostenibilidad que va a entrar. Comentaba antes, creo que va a estar impuesta dentro del modelo de coste, qué efectos a futuro tiene energéticos, de cara a materiales, del desecho de materiales, cómo esto va a impactar en qué tecnologías se impartan o no. Lo que vengo viendo es que estas métricas van sustituyendo a las anteriores y que cada vez requieres hablar con más gente, requieres de otro tipo de tecnologías, requieres de hablar con los compañeros que están solventando otros problemas relativos pues, a nivel de algoritmo, cómo tomar parte y mejorar vía, por ejemplo, cuantización, vía pruning, etcétera, cómo puedes acelerar esa parte de cómputo mientras tú aceleras tu parte del circuito, cómo tomas avance de la tecnología, el backside para poder llevar ese rutado de los diferentes voltajes y del reloj que actualmente están imponiendo ese 30, ese 40% de consumo en los chips. Todo esto tiene que estar manejado no por una sola persona, no por una sola compañía, tiene que ser un problema que yo creo que se abra a todos los niveles para poder obtener el máximo y seguir llegando a dar un deliverable que es lo que se pida. No es un problema simple, pero precisamente por eso es algo muy interesante y muy divertido, yo creo. Muchas gracias, Fernando. Antonino, nos lo ha contado más o menos Axel esta mañana. Mira a ver lo que dices, a ver si dices lo mismo que él o nos vas a contar ahora otra cosa. No, pero desde el punto de vista de Intel, yo creo que ha quedado bastante patente que es una apuesta clara por el packaging y por integrar chips de distintas tecnologías dentro de un mismo chiplet, ¿no? Sí, yo creo que desde Intel, como los herederos del legado de Moore, seguimos apostando por la ley de Moore en la acepción que quieras. Es decir, al final se trata de seguir innovando y seguir creando nuevas tecnologías que nos permitan dar más rendimiento, menor consumo, solucionar los problemas actuales. La ley de Moore se diseñó cuando los transistores eran planos y había una longitud que se medía, que la puerta, y eso sean los nanómetros, primero las micras, luego los nanómetros. Esto hace mucho tiempo que no existe. Antes hablabas tú de tecnologías de nanómetros. Bueno, esto es inventado. O sea, cuando decimos 10 nanómetros, 5 nanómetros, se ha seguido la misma nomenclatura para no confundir a la gente, o esa era la intención, no confundir a la gente. Desde mi punto de vista, pues al final se ha confundido más, porque no hay nada en el procesador que mida eso y que se vaya reduciendo. Con lo cual, seguimos en Intel ya hemos cambiado la nomenclatura, en los 10 nanómetros decidimos cambiarlo, lanzamos lo que llamamos los 5 nodos en 4 años, que eran Intel 7, Intel 4, Intel 3, y pasamos a la era de los Astron, que efectivamente no hay nada que mida ahí 20 astros o 18 astros, sino que es una forma de seguir con la evolución para dar esa idea de que seguimos reduciendo y que además no es comparable entre fabricantes. Es nuestro sistema de medir, otros fabricantes usan otro que es igual de inventado, entre comillas. Hemos anunciado ya los siguientes, que son 14 angstroms, que es el siguiente paso, y nosotros estamos un poco limitados por lo que podemos contar. Es decir, el desarrollo de un procesador son entre 5 y 10 años, si no más. Es decir, ya tenemos gente en Intel que está desarrollando lo de que va a ser dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, y podemos contar muy poco porque al final es una ventaja competitiva lo que vamos a sacar dentro de 10 años. Es decir, hemos anunciado pues, 2, 3 años y las tecnologías nuevas. Son tecnologías de reducir el tamaño de los transistores, como por ejemplo los ribbon fed, que son transistores el cual la puerta envuelve a las aletas y se reduce bastante el tamaño del transistor. Y luego tecnologías de encapsulado, tecnologías de ultravioleta extremo, tecnologías de interconexión de chiplets, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Igual no en el número de transistores que va a haber o el enunciado típico de la ley de Moore, pero en el sentido de seguir evolucionando y de una manera exponencial las prestaciones y el rendimiento de los procesadores, pues sí que seguimos apostando por esa continuidad. Bueno, como veis, Intel además es quizás de la mesa la única compañía que está a medio camino, ¿no?, entre dar soluciones a mercados muy diversos. Sin embargo, Fujitsu, ¿no?, pues está muy orientada a nichos más dirigidos, sobre todo la supercomputación, ¿no?, o la computación cuántica. Y Juan Antonio, cuéntanos un poco para Fujitsu cómo implementa las soluciones de More than Moore
para soluciones en esos nichos de mercado a los que se dirige Fujitsu. Bueno, primero una pequeña introducción a Fujitsu, porque en España a lo mejor no es muy conocida porque es una empresa que en tecnología de la información se ha centrado en el mercado profesional y no en el doméstico, entonces nunca verás un ordenador Fujitsu en los estantes de un supermercado, pero sí fabricamos de todo. De hecho, Fujitsu es una de las empresas de tecnología de la información más antigua del mundo después de IBM. Nos fundamos creo que en el 37, IBM en el 34 o algo así, esa es la única diferencia. Y desde entonces somos un fabricante con una componente muy grande de servicios, como IBM. Si es que nuestros jefes de Japón admiran a IBM, ¿no? Es algo que se oculte. Y tenemos un funcionamiento parecido. O sea, tenemos una parte de fabricación y tenemos una parte de servicios, y muy importante también. Y somos una empresa muy grande, somos unos 140.000 empleados en todo el mundo. La mayor parte, más de 120.000, están en Japón. En Japón fabricamos absolutamente de todo. Somos una de las mayores empresas de Japón y hacemos absolutamente de todo. No todo lo que tenemos sale al mercado mundial. De hecho, una pequeña parte. Hay muchas cosas que no salen de Japón y nunca van a salir de Japón. Nuestros mayores no quieren. Y hay otra parte que sí sale al mercado mundial. Dentro de España, aquí en España, más de 50 años. La filial española, y estamos centrados en servicios y en distribución de productos, servidores. Y no solo trabajamos, bueno, ahora realmente hace poco, este año, a final del año pasado, abandonamos el mercado de los tablets portátiles PC. Es una competencia muy brutal la que hay y no nos resulta rentable en Europa. Entonces lo hemos dejado, no sé si en Europa o en todo el mundo. En Japón seguimos vendiendo absolutamente de todo, tenemos hasta móviles también, tenemos equipos de comunicaciones, también estamos en el 5G, en el 6G, estamos en todos los mercados. Los equipos de aire acondicionado también los hacemos, también trabajamos en refrigeración, también tenemos sistemas de refrigeración líquida, refrigeración por inmersión, aunque en algunos casos hemos discontinuado algunas tecnologías. Fabricamos chips, fabricamos procesadores, somos de las pocas empresas que quedan que fabrican procesadores, aunque no es nuestro core. Tenemos una fuerte alianza con Intel, no competimos con Intel en el sector, pero diseñamos nuestros propios procesadores especializados para el data center o el HPC. De hecho, empezamos con Spark y con Spark construimos el K-Computer, uno de los computadores. Si sabéis, en el mundo de la supercomputación hay una serie de rankings que rigen cuáles son los mejores supercomputadores que hay en el mundo. Un supercomputador o un HPC simplemente es un conjunto de servidores orquestados por unos servidores maestros que permiten ejecutar los mismos programas en todos los nodos de forma paralela para resolver problemas que por escala o por complejidad no podrían ser resueltos de otra manera, ¿no? Eso es en esencia un clúster de supercomputación que está conectado además a una red de baja latencia para que las comunicaciones en todos los nodos sean muy rápidas, y a un sistema de ficheros muy rápido, sistema de ficheros paralelo muy rápido, para que todos los nodos puedan compartir la información y hacer esos cómputos en paralelo. Eso es un sistema de HPC, y en el HPC nosotros hemos tenido mucha presencia y trabajamos construyendo supercomputadores, como en todos los estados. En este caso, en toda la supercomputación está regida generalmente, es una política nacional. Hay una máxima muy manida que es la de si no computas no compites. Realmente, para que un país sea puntero en ciencia, tecnología, tiene que tener los mejores recursos informáticos, y eso es la supercomputación. Y casi todos los supercomputadores están financiados por los gobiernos. En el caso de Japón, la construcción del K-Computer y su sucesor, el Fugaku, está financiada por el gobierno japonés. Construir el procesador que está concreto en el Fugaku, el A64FX, que es un procesador ARM, le costó al gobierno japonés unos $1.000 millones. Es un proceso, como han dicho, lento, son muchos años y mucha inversión para construir este tipo de procesadores, pero bueno, en este caso es una iniciativa nacional, que Fujitsu es uno de los líderes del mercado en Japón que aceptó este reto de construir ese procesador, y ahora estamos construyendo otro, el sucesor de este procesador, que verá luz dentro de un par de años o 3, del que tampoco podemos dar muchos datos porque son confidenciales, pero algunos se han filtrado o se han publicado, como que va esto construido en tecnología de 2 nanómetros, aunque ya sé que esto, tú has explicado, es ficticio, pero bueno. Y como el procesador actual estará centrado en dar respuesta a problemas de inteligencia artificial, a diferentes cargas de trabajo de supercomputación y de inteligencia artificial. Y eso lo hemos demostrado con el Fugaku. Fugaku, que es el supercomputador construido en Japón, ha sido el único, con el procesador de Fujitsu,
ha sido el único en la historia de la supercomputación que ha sido número 1 en 4 rankings de supercomputación al mismo tiempo. En el caso, el más conocido es el Top 500, que lo único que mide es la fuerza bruta, es como decir, cuánto puede correr este coche si le quito todo, le quito el salpicadero, le quito el asiento del conductor, le quito los faros, le quito todo, a qué velocidad puede ir. Eso es el Top 500, la potencia bruta. Pero hay otros rankings que miden la eficiencia energética, como es el Green 500, hay otros que miden la eficiencia para trabajos de inteligencia artificial, como es el HPLAI, y hay otros, el Graph 500, hay una serie de rankings que miden diferentes funcionalidades que se pueden hacer con un supercomputador. Fujitsu consiguió estar en 4 y si medimos la eficiencia sin acelerador gráfico, estaría en el 5º. Porque los computadores más eficientes desde el punto de vista energético son aquellos que tienen GPU, porque tienen más núcleos por centímetro cuadrado, evidentemente, y son los más eficientes, pero si quitas los procesadores con GPU de la lista del Green 500, el Fugaku seguiría estando en el número 1. Y además ha sido el número 1 durante 4 ediciones consecutivas, 2 años seguidos ha sido el número 1. Luego nuestra presencia en el mundo del diseño de procesadores es muy potente y me estoy enrollando mucho para contar estos, para darnos cremita, ¿no?, a la compañía, pero me preguntabas por la visión. Yo, personalmente, ¿cómo lo veo? Yo creo que el More than Moore no hay problema con los límites de la tecnología. Yo creo que habrá para la tecnología clásica digital va a haber un límite. Cuando estés trabajando a nivel muy atómico ya no vas a estar trabajando con computación digital, entonces estarás trabajando con computación cuántica. Son 2 paradigmas diferentes. Yo creo que hay varios paradigmas de computación. El clásico seguirá durante muchos años porque resuelve problemas que otras tecnologías, otros paradigmas no resuelven. No vas a hacer un procesador de textos ni una hoja de cálculo en un computador cuántico, no tiene ningún sentido, es absurdo. Podrías hacerlo, pero es completamente absurdo. Y lo mismo, intentar hacer los emuladores, intentar simular un sistema cuántico con un equipamiento digital, pues es también absurdo y problemático. Son necesarios los emuladores y los simuladores para desarrollar algoritmia cuántica, son fundamentales. No puedes trabajar en algoritmia cuántica si no tienes un emulador cuántico, porque en un computador cuántico no puedes obtener los resultados intermedios de una medida. Ya sabéis que cuando mides el estado de un qubit es 0 o 1, pero no puedes medir estados intermedios. En un algoritmo, en un circuito cuántico, mides al final. Si mides entre medio, lo estropeas. Guárdate esto de la cuántica, que luego para que no estés ahí abarcando ahí... Que esto nos interesa, pero vamos a darle primero la oportunidad a Melchor de que nos dé la visión complementaria, que es, vale, en lugar de un mercado de nicho, supercomputación, high performance... Sí, ¿vale? Resumiendo todo lo que decía, la visión es, yo creo que el futuro será computación digital, computación cuántica, otros paradigmas de computación con la neuromórfica o como tú has apuntado, pero que todavía están más verdes. La computación cuántica está mucho más próxima y los sistemas serán híbridos. Tendrás un sistema digital que procesará unos problemas o que intentará resolver los problemas y elegirá para resolverlo, pues a lo mejor una GPU, aunque yo creo que la GPU será sustituida por el computador cuántico, o un computador cuántico o un computador de inspiración cuántica, como puede ser un quantum annealing, etcétera. Y cada problema se partirá en trozos y se resolverá usando diferentes tecnologías. Estoy de acuerdo. Más Melchor, pero para el común de los mortales, para los usuarios de las pymes que utilizan productos Hewlett Packard, ¿cómo va a impactar el More than Moore? Productos HP, a secas. Lo de HP es High Performance Computing, lo de Hewlett Packard Enterprise es otra empresa que fabrica servidores competencia de Fujitsu y que yo no tengo nada que ver con ellos, o sea que me da igual. Por mi parte, ahora mismo, que los supercentros de supercomputación para hacer modelos LLMs masivos utilicen Fujitsu, me viene muy bien. Es amigo mío ahora mismo, José, por mí es Fujitsu. Pero claro, yo nunca me he llevado en un maletín un High Performance Computing. Lo he intentado, pero no he podido. Tampoco me he llevado un aire acondicionado de ninguna marca para refrigerar con 1,5 toneladas un ordenador cuántico. No lo he conseguido. Pero sí que me llevo un portátil. Un portátil como tienes tú, como tenéis todos. Y también un teléfono en algunos casos. Resulta que la computación masiva intensa para ciertos modelos, muchos de ellos de investigación y experimentales, está muy bien tenerlos, pero es cierto que no se miden por un caso de negocio. Y no se miden por un caso de negocio
Porque no hay negocio, porque están soportados por los gobiernos. Y los gobiernos el único negocio que tienen son los votos. Luego no hay negocio. Cuando Japón paga a este señor la burrada de dinero que le costó, no le dijo cuánto dinero voy a ganar, no le importó. Sin embargo, cada vez que cada uno de vosotros compráis un ordenador que dicen que cuestan más este año que el año pasado, y no es así, cuestan lo mismo, desgraciadamente, ya podían costar más y así yo ganaría más dinero, pero cuestan lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el modelo de negocio que tenemos que garantizar que ese more, ese más, no el more, sino el más, permita a los dispositivos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo, permitirnos por el mismo dinero, Dani, no vuelvas a decir que cuestan más, por favor, por el mismo dinero, más cosas. Pero no solamente más cosas, sino más cosas y en más sitios. Más cosas en cualquier lugar. Más cosas desconectados. Porque si queremos que un ordenador haga pequeños modelos de inteligencia artificial en local o inferencia, que ya después de un día entero sabemos lo que es, tenemos que tener una capacidad de inteligencia artificial neuronal dentro del dispositivo. Y eso solamente lo conseguimos con las nuevas NPUs o las nuevas TPUs que llevan dentro el dispositivo. No podemos conectarnos al Fukuyama porque no tenemos conectividad y porque sale muy caro. Yo cuando estoy en mi pueblo, en Moraleja de Coca, en Segovia, y quiero hacer un pequeño cualquier cosita, lo tengo que hacer en el ordenador. Y además, en Moraleja de Coca, además de no haber conectividad, ni 3G, ni 1G, ni 0G, hay poca energía eléctrica. Es un pueblo muy pequeño de Segovia, os lo he dicho ya. Luego tengo que tener una batería que dure mucho, y dura mucho la batería porque consume muy poco el equipo. Luego, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que todo lo que nosotros diseñamos, tú no, a ti no te meto, todo lo que diseñan hasta Antonino, tenemos que ser capaces de convertirlo en un producto de negocio, en un producto útil, en un producto asequible y que cada uno de vosotros se pueda comprar y pueda obtener ventajas. Y ese es el reto, conseguir productivizar una idea, un reto y convertirlo en una ventaja para la persona, en una ventaja para la sociedad y si además es sostenible, también en una ventaja para el planeta. Muy bien, muchas gracias, Melchor. Te ha quedado muy vehemente. Yo lo siento, pero me he intentado comprar un móvil y vale 400 euros más que la última vez. Un móvil, pero que... Sí vale más, sí es más caro. Un móvil puede ser, un móvil que sí. Pero cómprate un Nokia 9300, que están muy baratos, hombre. Bueno. José, como experto además durante un montón de años has estado trabajando en Spintronica. Nos hemos acostumbrado hasta la fecha a mover carga, ¿no? Pues la corriente de la que estaba hablando hoy Tomás o de la que hablaba Juan Carlos ayer o lo que nos presentó Jorge el día era simplemente mover cargas eléctricas, ¿no? O sea, la electrónica durante los últimos 75 años se ha fundamentado en mover la carga. Pero hay otros grados de libertad. Los electrones tienen otras propiedades, ¿no? En el caso de los electrones tenemos los spines. Podemos utilizar esos spines para computar con ellos. En el caso de la fotónica tenemos también grados de polarización que tienen comportamiento cuántico y podemos usarlos, y se usan de hecho, ¿no? Para establecer unos paradigmas de comunicación segura. Entonces, bueno, me gustaría, desde la perspectiva más académica, que nos contaras qué grados de libertad extraordinarios ves que se pueden utilizar en una aproximación More y que hoy por hoy nadie está implementando, ¿no? En estas tecnologías. El spin ¿Me mandan las preguntas? Sí, es una de esas de... Pero, a ver, la academia investiga el entrar en la rueda, digamos, del ansia, digamos, lo que hablaba antes, y de hacer cosas relevantes es complicado, ¿no? Porque siempre se dice que toda tecnología para implementarse tiene que aportar órdenes de magnitud de mejora o en prestaciones o en coste. Y en la industria semiconductora ahora eso es muy difícil. En el tema del spin, todos sabéis, los discos duros se ha utilizado la emanación para grabar información, sigue siendo el coste per bit lo más barato un disco duro y tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el tema de transmisión de información sin masa, que es un poco lo que tú preguntas, las ondas de spin y ese tipo de cosas no les veo yo con
camino, digamos, para implementarse en un futuro cercano. En la computación cuántica, yo en la época que estaba trabajando, la mayoría de los físicos experimentales que conocía yo, los mejores, se tiraron a machete a fabricar el qubit, y creo que ha sido una historia de relativo éxito. Otra cosa es que haya ordenadores cuánticos en breve, pero sí que me gustaría mencionar el tema de la computación neuromórfica, porque ahí sí que yo creo que si queremos... Hay un dato, eso es ahora que está, que el 30% de la energía que se consuma de aquí a 20 años va a ser en dispositivos electrónicos, ya no coches y tal. Entonces, más nos vale hacer los procesos energéticamente rentables. La computación, el cerebro humano funciona a unos pocos vatios. Es alucinante que mantener estos cuerpazos que tenemos y además prestar atención y grabar todo lo que está pasando cueste unos pocos vatios por hora, que para que os hagáis una idea es la energía que un monitor gasta en stand-by, totalmente apagada, ¿no? Y el cerebro humano computa, almacena y hace muchísimas cosas que yo creo. Y sin embargo, hay muchísima gente en Intel, hay gente trabajando en neuromórfica, en concreto hay un departamento de neuromórfica, pero utilizan emuladores. En realidad el bit neuromórfico, el material, yo creo, hasta donde yo sé, y me puedo equivocar, que todavía no está ahí, porque las neuronas funcionan a 10 hercios, digamos, y sin embargo la capacidad de cálculo que tiene son brutales. Yo apostaría, si fuera como academia, digamos, por sistemas materiales para computación neuromórfica, intentar bajar los consumos, porque nos estamos cavando nuestra propia tumba. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muy bien. Además, es un abanico. Totalmente de acuerdo, y estoy de acuerdo en que lo que hacemos ahora, lo que llamamos computación neuromórfica actualmente, es CMOS. O sea, son transistores tradicionales emulando neuronas, que sí, que nos permite aprender a trabajar en ese nuevo paradigma de computación, pero que no es computación neuromórfica per se, como lo hace un cerebro biológico, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo en que debemos poner más énfasis en no emular las neuronas, sino en buscar materiales que se comporten como neuronas, ¿no? Gracias, José. Fernando, una de las cosas que he leído de tu currículum, acá que ya he conseguido arrancar la tablet, aunque creo que nos vas a hablar de ello mañana en la ponencia, ¿no? Pero me ha llamado la atención dos cosas. Una es este concepto de CMOS 2.0, que para mí es totalmente nuevo. Y la otra cosa que creo que podría ser de interés para la audiencia es el concepto, ¿no?, de in-memory computing, que además es un concepto en el que Intel estuvo trabajando hace un montón de años. Quizás se adelantó un poco a su tiempo, pero creo que es interesante porque tiene mucho que ver con el more than more. En una configuración von Neumann tradicional en vuestro PC de casa, un gasto energético brutal tiene que ver con mover los datos entre la memoria y los procesadores o la GPU, ¿no? Y eso al final, si tú puedes poner la memoria cuanto más cerca de tu central de procesamiento como puedas, como hace el móvil, pues menos energía gastas, ¿no? Entonces me gustaría que ahondaras un poco en esos dos conceptos, porque creo que son de interés para la audiencia. Antes de entrar en esos, simplemente por comentar, sí, yo creo que una de las cosas que me gustaría también es que os vayáis complementando unos a otros. Ahora mismo te doy pasos. Algo que no creo que vayamos a encontrar es un santo grial, que es una arquitectura que bajo una simple tecnología vaya a solventar todos los problemas de computación o de almacenamiento que vayamos a tener. Nos estamos peleando que si HPC, que si el móvil, que si tal. Está claro que la especialización es hacia donde vamos y cada vez más. Estabas mencionando antes el quasi quantum. Entiendo que vas por el probabilistic computing, etcétera, que podemos tener con algunos dispositivos magnéticos espintrónicos, que podemos tener esos procesadores para acelerar problemas que son ahora mismo NP, que no hay manera de hacerlo de una manera eficiente. Sin embargo, algunas cosas... hablo de quantum. Quantum directo. Aún así, con quantum, lo que decías, no puedes tener un procesador de texto. No tiene sentido. No, pero es que no tiene sentido. Claro, entonces, es que los graves problemas de la sociedad no se resuelven con un procesador de texto ni con una hoja de cálculo. Bueno, dame un boli, que todo empieza en el boli. Habla problemas.
importantes y relevantes que tenemos que resolver con el Fujikama ¿cómo se llama? El Fukaku. Y otros los tendremos que resolver con nuevas tecnologías y otros los tendremos que resolver con un procesador de texto. Lo más importante de todo esto es que hay un concepto y es que no hay una única solución para todos los problemas. Es que hay múltiples soluciones para todos los problemas, para cada uno de los problemas, y tenemos que elegir la solución que sea más fiable, más alcanzable, más rentable y que genere más retorno en todos sus ámbitos. Esto es lo más importante. Y seguramente la visión que teníamos hasta hace unos años de que teníamos un procesador multipropósito que hemos tenido del año 70 con el 4004 de Intel hasta hace unos pocos años con el último Intel, estoy hablando de informática personal, que era un procesador multipropósito que hacía todo suficientemente bien, tengamos que separarlo y especializar un poco y separar las cargas, sobre todo los lenguajes de inteligencia artificial, los LLMs, tendremos que llevarlos a un High Performance Computing. No hay forma de digerir eso y encima con la escalada de datos que vamos a tener no hay forma de manejar eso y encima de una forma eficiente energéticamente ni rentable. Luego, Apple está invirtiendo mucho en estudiar modelos de lenguaje cuantizados a muy pocos bits para que puedan correr en un móvil. No se van a necesitar, se necesita una GPU, evidentemente, se necesitará una GPU mientras la computación cuántica no haya evolucionado lo suficiente como para poder sustituir la parte de Quantum Machine Learning. Quantum Machine Learning todavía está muy verde. Yo me refiero al Machine Learning. Es decir, yo estoy hablando, dentro de un modelo está la parte de entrenamiento, lo hemos visto esta mañana, lo hemos visto esta mañana que hay una parte de entrenamiento que sí que lo tenemos que hacer con un modelo muy potente y muy eficiente, y luego una parte de inferencia o de ejecución del modelo ya entrenado, que eso sí que lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo Apple, lo está haciendo todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que habrá que buscar múltiples opciones para resolver los múltiples problemas que tenemos y siempre buscando cuál es el más eficiente en todos sus términos, energético, gente, etcétera. Yo que sigo bastante este tema, yo, por ejemplo, creo que el Quantum Machine Learning no va a llegar hasta dentro de muchos años, porque mapear problemas analógicos en ordenadores cuánticos es muy difícil y tiene poco sentido, y creo que haríamos mejor en dedicar los ordenadores cuánticos a otro tipo de problemas que tratar de utilizar un ordenador cuántico para mapear problemas analógicos que corren fenomenal en un procesador como el que Fujitsu está diseñando o en una GPU de NVIDIA. Discrepo, es que estás presuponiendo que los datos tienen que ser clásicos, los datos pueden ser cuánticos. No, pero hay que mapearlos, hay que mapear el mundo clásico en el espacio cuántico. Y eso requiere un esfuerzo computacional. Lo has mencionado tú, es la sensorística. Los sensores cuánticos reciben información cuántica y esa información cuántica puede ser procesada por un computador cuántico. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Yo no he dicho que no se pueda hacer, ¿eh? Claro, he dicho que se va a prolongar mucho más en el tiempo y que por el camino van a aparecer soluciones, probablemente además basadas en nuevos paradigmas. No hemos hablado nada de computación analógica, Tomás lo ha mencionado hoy muy brevemente, pero bueno, que además de los ordenadores cuánticos está volviendo a florecer un poco sistemas de computación analógica, como hace Pascal, por ejemplo. Eso es cuántico analógico. Cuántico analógico, pero bueno, más analógico que cuántico, si lo comparas con un transmón. En ese sentido, teniendo en cuenta lo de especialización, nichos y oportunidades de diferentes, incluyendo la parte de neuromórfica, hay que tener en cuenta las limitaciones del cerebro humano. El cerebro humano es extremadamente eficiente para según qué tareas, pero no me puedes pedir comparar en una base de datos, porque simplemente no tiene una arquitectura para eso. De ahí la especialización de tal. En cuanto a la parte de computación in-memory o near-memory, que yo creo que va a llegar en productos de la mano, una vez más, de las empresas de memoria, poniendo un procesador cerca de la memoria de RAM antes que embeber muchísimas las level cache cerca de los procesadores. La parte analógica, que sea tener analog in-memory computing, es algo que hay siempre que evaluar. Se ha demostrado multitud de aplicaciones, pero de juguete que se llaman, y llevar a problemas reales cuando tienes que escalar. Requieres convertir siempre del mundo analógico al mundo digital. De la misma manera que cuando estamos hablando de mover datos a nivel óptico y a nivel eléctrico, tienes una serie de pérdidas y tienes que evaluar una serie de modelos de coste que te digan, a partir de aquí tienes este beneficio, a partir de aquí esta arquitectura no se puede aplicar aquí, puedes aplicarla, pero vas a tener que simplemente pagar un peso, no sale a cuenta. Antonino, para no dejarte fuera, hasta donde nos puedas contar,
Bueno, primero el comentario. ¿Qué otros paradigmas de computación Sí. está...? Yo creo que estamos mezclando dos cosas, que una es los transistores, la tecnología de fabricación, la fábrica, el IDM, y otra cosa es el diseño de ordenadores, el diseño de arquitecturas de procesamiento, que son dos cosas distintas. En Intel las tenemos totalmente Pues separadas. estamos hablando de More than Moore y todo. O sea, es un cajón desastre donde nos cabe todo. Son los transistores, es decir, cómo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que eso, el futuro cercano y medio cercano y lejano incluso, va a seguir con la tecnología actual, basada en silicio y en transistores distintos a los actuales, pero con la misma tecnología de un transistor, porque además no hay una forma fácil de hacer algo que conmute entre 1 y 0, con bajo consumo, con bajo coste y que conmute muy rápido. O sea, eso va a ser difícil de sustituir, que seguro que a largo plazo hay otras cosas. Luego, ¿qué haces con esos transistores? Tú puedes meter 1 trillón, hemos dicho que va a haber 1 trillón para el 2030, o sea, 1 billón de millones, 1 trillón americano, en un procesador. Es decir, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo los comunicas entre sí para hacer algo que compute? Eso es distinto. Por ejemplo, en computación cuántica, Intel apostamos por hacerlo en silicio. Es decir, hacer qubits en silicio. Es decir, que es un diseño Cuéntales un cuántico, poco para pero sin luego entrar lo mucho metes al detalle la técnico. Pero... en la misma tecnología de fabricación que tenemos ahora. Además, nuestra estrategia de tener la fábrica separada va a permitir que el diseño Fujitsu nos llame a nosotros y se lo fabricamos nosotros en nuestros chips pequeñitos y que serán como sea dentro de 10 años. Entonces, eso es, hay que separar muy bien lo que es la fabricación, que es a lo que se refería a Moore, o sea, el propio transistor, de luego qué haces con los transistores, que puedes hacer muchas cosas, y ahí hay un montón de arquitecturas. ¿Me preguntabas también? ¿Qué otras cosas? Bueno, en Intel estamos... ¿Qué otros paradigmas de computación? Sí, bueno, estamos investigando un montón. No, porque una de las cosas que os quería preguntar a todos, ¿no? O sea, creo que todas estas compañías, bueno, José, porque es al final el objetivo de su trabajo, pero todos los demás os fundamentáis mucho en los avances de investigación, ¿no? Entonces me gustaría, o sea, al margen de que Intel tenga una hoja de ruta para llegar al nodo de 14 angstroms, tendrá luego por el camino otra serie de cosas que está investigando que tienen que ver, ¿no?, con los nuevos paradigmas. Nuevos materiales, nuevas formas de computación, quantum computing, por supuesto. Ahí estamos en lo que hemos publicado. Y bueno, en lo que me cuentan a mí, porque a mí tampoco me lo cuentan. O sea, tenemos gente muy sesuda en Estados Unidos o donde estén, que están investigando estas cosas y que no lo cuentan al público y a mí tampoco me lo cuentan por si se me escapa. Entonces, pero sí si que se te escape un poquito hoy, no pasa nada. Está la broma de si Intel publica en IDM, muévete, que es que no les interesa. Cambia de temática. Efectivamente, muchas cosas las que investigamos seguro que están bajo secreto y que no las publicamos. Pero sí estamos investigando en todas las nuevas áreas de diseño, sí, apostando, porque claro, al final lo que va a haber en los próximos años es la fabricación de lo que posible o que vamos a implementar en los próximos años, que son los nuevos nodos y las nuevas tecnologías de encapsulado, de ultravioleta, como decía antes, de Power VIA, que es la nueva forma, como decías tú también, de cómo llevar la energía por debajo del chip, no por encima como se lleva ahora, porque ahora toda la comunicación del chip y la energía va juntos y interfieren entre ellos. Es decir, al separar todo lo que es comunicación entre transistores por arriba y la potencia por abajo, que es una cosa, antes el sustrato era una oblea que era tonta, o sea, encima construías cosas. Ahora podemos construir cosas por debajo también. Es decir, pues esto ha evolucionado un montón. Y es de lo que podemos contar porque es lo que hemos hecho público. ¿Cómo ves, si te puedo preguntar, Sí. esa separación que decías entre el transistor y la arquitectura? Yo las veo ligadas, como que es imposible ahora mismo. Cuando estás diseñando una arquitectura de ordenador, tienes que pensar quién te lo va a fabricar. Porque además no todos los fabricantes, Intel es uno, pero hay otros y cada uno lo hace de una forma. Y además yo hablo de 20 astrons y otros hablan de 2 nanómetros y no tiene nada que ver. O sea, cómo hacen ellos los transistores no tiene nada que ver con cómo lo hacemos nosotros. Es una forma son tecnologías equivalentes en el tiempo y que compiten y bueno, que dan un nivel de prestaciones más o menos comparable. Pero es distinto. Efectivamente, cuando tú diseñas un chip, tienes que tener en cuenta el transistor que va ahí, o sea, que te lo va a fabricar, las tecnologías de interconexión, es decir, puedes poner varios chiplets o no, puedes poner chiplets de distintas generaciones o no, o tienes que diseñar todo, cuál es el tamaño máximo del chip que puedes tener, hay muchas consideraciones, el encapsulado, la forma de alimentar los chips, todo eso es diferente de cada fabricante. Entonces, por supuesto que cuando diseñas un procesador, acabamos de anunciar un acuerdo con Microsoft, por ejemplo, que ellos van a estar en 18 años, es decir, dentro de 5 años, pero ya hemos anunciado el acuerdo porque ya está diseñado cómo lo vamos a hacer. Y ellos están diseñando algo ya pensando que se lo fabriquemos. Si en un momento dado hacen otro chip que se lo fabrica otra fábrica, tendrán que diseñarlo de forma distinta. O sea que sí es totalmente imbricado. Lo que sí está separado es quién lo hace. Entonces, que hay fabricantes que nos estamos especializando en fabricación y hay otros que es lo que se llama el fabless, que hacen solo diseño.
Yo creo que la única compañía que sí que hace las dos cosas es Intel, pero incluso dentro de Intel son no son dos compañías, son dos divisiones distintas dentro de Intel. Vamos a reiniciar un momento la mesa, otra vez. La misma pregunta para todos. Y yo sé que os gustan mucho vuestros trabajos y que estáis súper contentos y que allí donde trabajáis es el mejor sitio. Pero venga, seguro que hay cosas que vuestras empresas, vuestras compañías deberían estar haciendo y no están haciendo. Y estáis todo el rato diciéndole a vuestro jefe, a vuestro supervisor, joder, es que estamos haciendo esto, pero lo que habría que hacer es esto otro, ¿no? Y eso se puede contar. José, empieza. Yo, como soy funcionario... Yo, como Buen soy comienzo. no, un poco arrojar a la mesa, dicho de otra manera, cosas que se ha oído. Jorge habló ayer también de la visión periférica. Tomás ha dicho que More than Moore, que las innovaciones yo creo que están ahora mismo por llegar si queremos sobrevivir a donde nos hemos metido. Como academia, yo lo que diría es que los dinosaurios que hay nos pueden llevar a la muerte del planeta. Y estamos, la economía y el capitalismo es una cosa muy difícil. El capitalismo ganó la Guerra Fría y nos ha metido en un jaleo que lo mismo es difícil de salir. Y a lo que voy es que las compañías están para ganar dinero como deben. Sin embargo, la ideología y el mantenimiento de lo que yo le diría a mi empresa es que apueste por cosas que no sean rentables. Y sé que aquí en esta mesa es un concepto que llame la atención, pero en realidad yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y todos estamos ganando dinero de alguna manera y el cambio de paradigma es fuerte en un sentido más filosófico, si queréis, que si todo se lo dejamos al capitalismo vamos a abrir las puertas del infierno y nos vamos a meter. Y yo creo que el More than Moore y digamos, el Estado como se supone, como un bien grande, tendría que apostar por las cosas porque, digamos, la economía ha llegado a los proyectos de investigación, tú lo sabes, ¿no? Tienes que meterte en una cosa que al final de dinero, ¿no? Y yo cambiaría eso. Es una carta a los Reyes Magos muy bonita y le diría a los jóvenes que se metan en cosas que les gusten, que les motiven y que no sean rentables, si pueden evitarlo. Yo te contesto muy rápido, pero me voy a unir a ti. ¿Qué me gustaría estudiar? Algo que estoy viendo con toda esta heterogeneidad de tecnologías, la integración vertical de muchísimos nodos, muchísimos dominios de voltaje, etcétera, es matemáticas. Los problemas son los mismos. Partitioning y luego un PNR. El problema es que los grados de libertad explotan y no tenemos las tecnologías, los algoritmos actuales y las capacidades de computación que tenemos no van a resolver el diseño óptimo del chip. Para mí me gustaría invertir en el rediseño de esos algoritmos. Pero me ha encantado lo tuyo y lo voy a ligar a lo que estaba diciendo, a una de las cosas que ha dicho hoy Isabel. Ha mostrado los grandes jugadores en el IA hoy. La realidad es que es muy difícil hacer algo significativo porque no tienes los medios, no tienes la capacidad de computación o no tienes los datos o ninguno. Es extremadamente difícil. Los grandes avances en computer vision se han dado cuando se ha accedido a literalmente explotarnos a nosotros en Instagram para poder tener el acceso al training, a un dataset suficientemente gordo. Eso es totalmente... Una empresa puede hacerlo, es un capitalismo bestial. Lo mismo pasa con OpenAI hoy en día. No puedes entrenar, y discrepo muchísimo con lo de que sí, que se va a poder meter un Large Language Model. Vas a poder meter una décima parte de lo que haya en el momento. No, la realidad es que... Sí se puede hacer la inferencia, lo que no se puede hacer es el training. Y aún así muy capado. Yo creo que la capacidad de cómputo y tal, innovar en lo que se requiere para innovar, muy pocas empresas se pueden, y a menos que haya una unidad social de entidades que puedan compartir recursos, ser un jugador determinante en el juego de lo que viene es extremadamente complicado. Pero no tienes por qué. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas y discrepo en otras. Bueno, vamos, terminamos la ronda y así... No, venga, vale. Juan Antonio. Sí. Sí, bueno, en el tema...
No sé si sabéis que el Estado español ha publicado un modelo de lenguaje, se llama María, un modelo de lenguaje nacional. O sea, la inversión pública en este tipo de tecnologías que son interesantes va a ocurrir y entonces esas tecnologías están a disposición de todos los grupos de investigación que quieran mejorar o trabajar sobre ese modelo de lenguaje y ya está preentrenado. Y eso está ocurriendo. El vivir en Europa tiene su lado malo y su lado bueno. Desde el punto de vista de la IA y de la IA generativa tiene un lado bueno, porque al ser un entorno tan regulado y tan burocratizado, nos beneficia porque la Unión Europea ya crea una regulación, que es el Acto de IA, que permite regular el uso de la inteligencia artificial, y eso va a ser beneficioso. Ese mismo no le va a pasar a Asia o a Estados Unidos. Y en Asia, donde nos olvidamos generalmente porque estamos en el mundo occidental, pero los mayores modelos de lenguaje van a venir de Asia, van a venir de China concretamente. Entonces, eso, bueno, es una cosa que va a pasar. Pero independientemente de eso, hay muchos temas que se han tocado aquí que podríamos estar horas con ellos. Yo quería subrayar, para no dejar pasar, el tema de la eficiencia energética. La eficiencia energética es algo que evidentemente nos hemos olvidado cuando ha nacido la IA generativa. Hay dos burbujas en el mercado. Está la computación cuántica o las tecnologías cuánticas en general, sensorística, computación adiamática, computación digital cuántica, etc. Y la parte de inteligencia artificial, concretamente, el aprendizaje profundo, más concretamente la IA generativa. Son las dos burbujas que hay ahora mismo en el mercado. Pero que son dos burbujas apasionantes porque tienen un fundamento por detrás. Tienen un fundamento por detrás porque, no sé si nos hemos dado cuenta, pero la IA generativa ha cambiado la sociedad, ha cambiado de era. Hemos pasado de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Con la IA generativa no trabajas con datos, interrogas a los datos, extraes conocimiento de los datos directamente y en tiempo real, en cuestión de segundos. Es una barbaridad. Yo he montado una IA generativa en un PC de casa comprado de segunda mano y está funcionando 24/7 con una GPU doméstica y flipas con los resultados que te da y la información y lo que puedes hacer con él para extraer información, para tener una visión de la información completamente diferente a lo que tenías actualmente. O sea, y esto es solo el comienzo, porque va a evolucionar mucho. Y hablando de la eficiencia energética, la computación cuántica y la eficiencia energética, un computador cuántico consume 3 órdenes de magnitud menos que un computador digital. En el 2019 Google anunció que había conseguido la supremacía cuántica, os habéis visto, salió en toda la prensa, que había conseguido un algoritmo que podía resolver un problema que el equivalente digital tardaría miles de años en resolver. Unos meses después IBM dijo, no, con mi supercomputador, el Summit, que depende del Departamento de Energía de Estados Unidos, donde están los mayores supercomputadores de Estados Unidos, decía que lo resolvía en 200 horas. O 2000 horas, no lo sé. No, 2000 segundos. Era unos segundos en el de Google con el Sycamore, el procesador cuántico de Google, y 2000 segundos el de IBM. Había 3 órdenes de magnitud. Pero lo que no decía IBM es que el Summit consume 20 megavatios y el Sycamore consumía 2 kilovatios o 20 kilovatios. O sea, hay 3 órdenes de magnitud de diferencia en cuanto a la eficiencia energética, sin llegar al tema de la neuromórfica. Lo que pasa es que todavía la neuromórfica es un tema muy... Eso sin enfriar, o sea, sin contar, pero si contando todo. Todo. En un computador cuántico lo que consume es el refrigerador de dilución. Bueno, no, pero lo que consume es enfriarlo. Una vez que está frío, son 30 vatios. O sea. Bueno, es enfriarlo. Vamos a ver, un computador... Hay muchas... En la computación cuántica no es como la digital, pues la digital está el transistor y ya, a no ser que se invente algo mejor que el transistor, que no se nos ocurre, pero bueno, ahora todo está basado en el transistor y es un sistema de 2 estados, ya está, no hay más chicha. En la computación cuántica la forma de implementar un qubit todavía no se ha dado con la definitiva. La más convencional, la que más se ha avanzado y en la que más se está difundiendo es la basada en superconductividad, que no son realmente qubits, sino son átomos artificiales generados con una corriente en un circuito superconductor. Bueno, sin entrar en más detalles. Esa es la más típica. Y el problema de esa tecnología y otras similares es que requieren estar enfriados a milikelvins, lo cual necesitas un refrigerador específico, un refrigerador de dilución, que es lo que más consume. Un computador cuántico de esas características, uno basado en superconductividad, es un refrigerador, un equipo de microondas y poco más. Un refrigerador y un microondas es un computador cuántico. Lo que tienes es un refrigerador, un refrigerador donde está la QPU al final, abajo, conectada por unos guías de ondas a un equipo de microondas que es el que enviando pulsos puede leer el estado de los qubits y cambiar el estado de los qubits, que como funciona un computador cuántico.
Entonces, realmente, y lo que consume son los equipos de microondas, que tampoco consumen mucho, y lo que más, el refrigerador de dilución. Pero estamos hablando de el que nosotros fuimos adjudicatarios del primer supercomputador que se compró en España, bueno, el segundo, porque el primero lo tenía el BSC, en el Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, y allí hemos montado, que no es uno de Fujitsu, nosotros tenemos un supercomputador un computador cuántico basado en superconductividad, pero el que vendimos en Galicia era de otra empresa, de una startup inglesa, OQC, y este computador cuántico consume 32 kilovatios. 32 qubits, tampoco puedes hacer muchas barbaridades. Bueno, pero no nos desviemos, que estabas diciendo, no hemos hablado, ¿no?, de el consumo energético. Una solución para algunos problemas va a ser moverlo todo a computación cuántica, pero como habéis dicho a lo largo de toda la mesa, no todo lo vamos a poder migrar ahí, ¿no? Todos los problemas se pueden resolver con un computador cuántico. Hay problemas no computables, hay problemas que se pueden resolver más eficientemente con un computador lo que no se pueda mover ahí, ¿qué hacemos con ello? ¿Y lo que no se pueda mover a dónde? ¿Al computador? Al cuántico. Pues a lo mejor es que lo que no se tiene que mover, lo que lo he dicho antes, para hacer una hoja de texto, un procesador de textos o una hoja de cálculo, por mucho, el problema que vas a abarcar, si al final lo está manejando un humano, es la limitación humana. El problema es abarcar problemas que sobrepasan las limitaciones humanas. Y entonces, pero eso no necesitas un humano que esté delante. Entonces lo hará con la tecnología probablemente cuántica o neuromórfica. En algunos casos, yo creo que para Quantum Machine Learning la neuromórfica tiene más futuro. Y la cuántica para resolver este tipo, para generación, pues para lo que se usa actualmente, ¿no? Para investigar en nuevos materiales, construcción de nuevos materiales más eficientes energéticamente, para construir mejores baterías, para encontrar nuevos fármacos, para encontrar fármacos más eficientes, en el tema de medicina personalizada, para hacer análisis genómico. Melchor, y luego Antonino. A ver, nos estamos... Te recuerdo la pregunta, ¿eh? Sí. O sea, ¿Me la puedes repetir, por favor? Para ver si la recuerdas. ¿Te acuerdas? ¿Qué le tendrías que decir tú a HP que consideras que deberíais estar haciendo y no estáis haciendo, desde el punto de vista de integrar todas las soluciones que el Mordamor puede daros para mejorar al final el día a día de las personas que tienen un PC? Como nosotros tenemos cacharritos que la gente lleva en el día a día, en el bolsillo, conectado o desconectado en cualquier parte, es algo que no le voy a decir, ya se lo he dicho a mi jefa. Pero no solamente se lo he dicho a mi jefa, se lo he dicho con todo el mundo con el que hablo. Y a partir de ahora te lo voy a decir a ti también, Daniel. Me parece muy bien. Lo que pido es que todos colaboremos más. Que nosotros, la empresa privada, aunque su objetivo sea ganar dinero y llevar ordenadores baratitos a toda esta gente, pero que hable más con el señor que está allí al fondo, para que me diga por dónde van los tiros y que esté investigando. Y yo le diga, hombre, pues a lo mejor investiga por este lado, que a lo mejor es más, se puede llevar a generar un producto. Y juntos trabajemos y que colaboremos más con este señor para segmentar cuándo es importante tener un procesador de textos con ese desprecio que él lo dice, así, proceso de textos, o cuándo es importante tener un modelo de generación LLM enorme en múltiple lenguaje con todo el Internet de las cosas. Pero que colaboremos juntos, porque si seguimos trabajando de forma segmentada en la sociedad, en las empresas o en las comunidades autónomas, como he dicho esta mañana, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Luego, lo que pido a mi directora general, que se llama Inés Bermejo, ya se lo he dicho, lo que te pido a ti, Dani, lo que pido a José, lo que pido a Fernando, a Antonino y a José es que trabajemos más juntos, que hablemos, que colaboremos y que juntos creemos un país donde seamos referente de tecnología, hardware, software, en beneficio de las personas, de la sociedad y, de paso, del planeta, como he dicho al principio, de forma muy vehemente. No puedo estar más de acuerdo. Es una de las vocaciones de nacimiento del clúster de semiconductores. O sea que estamos en ello. Y Antonino, tú acabas y luego le vamos a pasar la palabra. Me ha pisado un poco mi intervención porque iba a decir que la visión de Intel es generar tecnología que mejore la vida de las personas. O sea, justo no solo generar tecnología per se, que por supuesto tenemos que hacer de forma eficientemente económica, porque si no la empresa no sobreviviría, pero es mejorar la vida de las personas. Es decir, generar tecnología que sea más eficiente, que consuma menos, sea más
que cualquiera lo pueda adquirir, o sea, que no sea prohibitiva a nivel de coste, es decir, que no lo pueda tener solo el gobierno de Japón, sino que cualquiera pueda tener la tecnología necesaria para mejorar la vida de las personas. Nosotros tenemos, nuestro CEO es un visionario tecnólogo, que es Pat Gelsinger, que creo que todos lo conocéis, entonces yo, que es cual Jorge es un gran fan, por cierto, y entonces el estar en una compañía que está liderada por un tecnólogo a mí me gusta, porque hemos estado liderados por otros CEOs que no eran tan tecnólogos, son más financieros. Entonces, estar en una compañía que está liderada por alguien cuya la tecnología es su leitmotiv y siempre lo ha sido, pues a mí me llena de orgullo. O sea, es una de las cosas que Intel yo creo que está haciendo bien. Y bueno, llegó a la compañía y le dio la vuelta a la compañía, y todo esto que os estoy contando sobre la nueva fabricación y de M2.0, los nuevos nodos, es desde que llegó Pat Gelsinger. O sea, es un cambio, yo lo he visto desde dentro, radical. Entonces, bueno, pues no sé qué le diría yo a Pat Gelsinger, no me atrevo a decirle nada. Bueno, a Pat Gelsinger yo me pongo de rodillas si viene, pero no me atrevería a decirle nada, pero sí que creo que está yendo en la dirección adecuada. Muy bien. Los que queráis el certificado de asistencia, me quedan con vuestras caras porque os he hecho una foto. Así que uno por uno vais cogiendo el micro y tenéis a esta maravilla de expertos para que les preguntéis lo que queráis. Pero primero los estudiantes, ¿no? Por eso sí, Pedro. Venga. Es que he visto a Pedro que iba a preguntar y Sí. estaba ahí ya subiéndose por las paredes. A ti te voy a decir el certificado, no te preocupes, Pedro. Hola, muchas gracias por la... Levántate y identifícate. Soy Francisco Pérez, soy estudiante de doctorado de la Complutense y pues mi pregunta es, he leído algunos libros sobre las nuevas tecnologías de semiconductores que ha hecho la editorial del CSIC y bueno, la pregunta sería sobre todo dirigida al doctor José Luis. Yo soy de México, entonces tenemos un poco de más al respecto por los Carlos, en este mundo de la computación neuromórfica, ¿cómo está el concepto del memory store? No sé si todavía sigue. Lo he leído en libros y me acuerdo que cuando yo estaba en la Universidad de México comentaban de que iba a ser el futuro y de hecho fui a un centro de investigación de microelectrónica y investigaba mucho de eso, pero como que siento que ha quedado mucho en investigación, no sé si ha salido ya algo. No te puedo responder en detalle. Lo de doctor José Luis me suena fatal porque José Luis me llama solo mi madre cuando está muy enfadada conmigo, pero te lo agradezco. Y la verdad es que uno de los la respuesta rápida es no sé cómo está ahora mismo el tema del Memory Store. Sé que es uno de los candidatos más serios al hardware ese que te decía, que funcionando a frecuencias bajas, el tema de los consumos haga lo que no sean las emulaciones. Si alguien en la mesa tiene algo más que aportar. Pero es el candidato hasta donde yo sé. Fernando te contesta. Te puedo dar una visión de cómo están ahora mismo los problemas a los que diferentes tecnologías de memory storage se están enfrentando. Tenemos magnéticas en plan de resistive switching, que son las que como memorias se están empezando a vender totalmente. Tienes ya que TSMC las vende con FinFET, IEF las vende, ST las lleva vendiendo tiempos. Las PC RAM, ST en Europa las fabrica. El problema y lo mismo que las RRAM, el problema que se están encontrando son los altos voltajes que requieren que no son integrables en tecnologías escalables. Según vamos escalando el nodo, vamos bajando el voltaje y no podemos simplemente escribir en estas memorias. Entonces es complicado. Y lo segundo es que las que son filamentarias, como las RRAM, cuando las escalas, la variabilidad que tienes no presenta muchos problemas. Se sigue investigando. Yo además, si me permites, te aporto que tengo algunos proyectos en ese tema. Uno de los problemas que tienen los materiales neuromórficos es que tus neuronas hacen dos cosas a la vez. Una es que actúan como memoria y la otra es que actúan como spiking neurons, es decir, disparan una señal para alertar a la siguiente neurona, que alerta a la siguiente neurona. Entonces, hacer eso con un mismo material, un material que se comporte como una neurona de memoria y como una neurona de spiking, es muy difícil conseguirlo en un solo material. Tus neuronas lo hacen, pero claro, o tienes las memorias o tienes las spiking neurons, porque es muy difícil tener las dos a la vez.
Y ese es el principal reto al que se está enfrentando ahora mismo la investigación de materiales neuromórficos, porque lo que quiere es conseguir un material que haga las dos cosas, y eso hoy por hoy pues no se puede conseguir. Siguiente. Hola, soy Alberto, soy diseñador analógico en JEDEC Design Center y mi pregunta iba sobre el tamaño de los transistores. Estamos escalándolo hacia nodos más pequeños y realmente necesitamos estos nodos para los circuitos. La parte analógica, quitando la computación cuántica, la mayoría de los 7.000 circuitos o chips que tenía un coche que hablábamos ayer, de estos 7.000 chips realmente a lo mejor el 90-95% no necesitan los 2 nanómetros de tecnología. Realmente estos nodos funcionan peor para diseñar estos circuitos analógicos. ¿Dónde está el límite o dónde vamos a encontrar un punto intermedio? O si quizá la solución chiples es la más indicada para estos casos, o cuáles son la visión futura de este aspecto. Pero al de sudar un poco, ¿a qué se le diriges? Que suden un poquito. Supongo que Fernando estará... Fernando Antonino, diría yo, ¿no? En el diseño analógico tienes dos problemas. O sea, el diseño que vas a necesitar, si necesitas un condensador suficientemente grande para hacer un decap o lo que sea, vas a ir teniendo el mismo tamaño, a menos que innoves en la tecnología MIN que tengas para poder reducir ese tamaño. Vas a empeorar el coste, porque la tecnología va a ser muchísimo más cara, y por otro lado vas a empeorar la variabilidad. Cuando te mueves a FinFET a Gate-All-Around y luego a CFET y demás, introduces discretización. No puedes jugar con el ancho del transistor y introduces discretización en el sistema. Si tienes variabilidad en la discretización, te empeora, yo creo, el diseño analógico. Si te toca diseñar en estos nodos, lo que he oído por compañeros es que acaba siendo un infierno, y yo supongo que más el coste al final de fabricar algo que es únicamente analógico es más complicado. Voto por lo de mañana del CMOS 2.0, que va de cara a integrar diferentes tipos de nodo para poder tener un trade-off entre lo que te va a costar, la performance que te va a dar y cómo lo vais a integrar en una manera vertical. Pero no sé si en Intel tienen... No, yo lo que iba a decir es que la carrera de los nanómetros y hacerlo cada vez más pequeño es claramente para los procesadores porque lo requieren. Es decir, cuanto más procesadores tengan, menos consumas y más puedes meter un chip o en varios chiplets, tienen más rendimiento y puedes afrontar problemas que antes no se podían. Se siguen fabricando nodos de los antiguos, en micras, y no solo en nanómetros, sino incluso en micras. O sea, hay fábricas que siguen fabricando procesadores en tecnologías muy antiguas porque siguen siendo buenos para determinadas aplicaciones. Y rentables. Y rentables, muy rentables, con un coste. Sí, bueno, muy porque bueno. la tecnología está totalmente amortizada, la fábrica también, prácticamente el coste es... Bueno, Lo que pasa es que los márgenes son de céntimos, ¿eh? Sí, no, estamos hablando de que fabricar nuestros procesadores, estamos hablando de céntimos de dólar, de forma masiva. O sea, un controlador que lleva un vehículo tradicional para controlar las luces, por ejemplo, pueden ser 16, 18 centavos de dólar. En ese orden de magnitud estamos hablando. Sí, suficiente. Y además son mucho más estables y se afectan mucho menos a los cambios de temperatura, pueden funcionar igual de bien en Noruega que en Zimbabue. Esos son mucho más rentables, son más baratos de fabricar y dan estabilidad al producto final. Por eso decía yo al principio que no tenemos que buscar la misma solución para todos los problemas, sino cada problema tendrá una solución y no siempre tenemos que irnos a la más moderna. Os pongo el ejemplo de cuando los ingenieros americanos fueron a la NASA y vieron que un bolígrafo no funcionaba en la NASA, tardaron 2 años en hacer un bolígrafo con impulsión mediante gas para que pudiese escribir sin gravedad en la órbita. Los rusos llevaron un lápiz. Fin de la historia. Es decir, ahí está la diferencia. No todos los problemas se solucionan con grandes soluciones. Hay problemas que se solucionan con soluciones de toda la vida, fáciles, rápidas y, sobre todo, asequibles y que se puedan implantar rápidamente. Eso es muy importante. Sí, porque algo que no hemos hablado que es del coste de una fábrica. Es decir, construir una fábrica ahora mismo es un coste enorme. Nos lo ha contado Axel esta mañana, pero repítelo. Sí, bueno, he visto entre 20 y 30 millones de dólares la inversión en una fábrica. Es algo tremendo. Sin embargo, estas tecnologías antiguas de fábricas que se construyeron hace 15 años, el coste ya está amortizado. El coste es prácticamente la energía que se consume para
para hacer ese procesador, con lo cual sigue siendo muy rentable. Hay que impactar esa inversión de 18.000 millones en cada uno de los productos que salen de ahí. Entonces, 18.000 millones, si sacas un solo chiplet, ese chiplet cuesta 18.000 millones. Si sacas 1.000 millones, pues se va reduciendo. Las fábricas que generan los procesadores de los coches, de gestión de luces, de muchos coches de 16 centavos, su coste es de 16 centavos porque la fábrica lleva amortizada 20 años, literalmente. Venga, siguiente. ¿Quién le toca? Tú no eres estudiante. Un joven estudiante veo por ahí. Venga, ahí al fondo. Bueno, estudiantes somos todos, para empezar. Mira, ahí hay una pregunta. Digo los que necesitan justificando. Creo que no funciona en ello igualmente. Bueno, soy Dale Carrasco, estudiante de doctorado de Física Materiales en la Complutense de Madrid. Y mi pregunta es un poco más en general a la mesa. Tengo un vago recuerdo de un momento en la carrera cuando nos explicaron un poco de Moore de Moore, que se está en seguir optimizando el silicio y la electrónica convencional para llevarlo al límite y la parte de la cuántica. Pero me suena que en momentos también se comentó la idea del cambio a fotónica. ¿Esa idea qué pasó con ello? ¿Se descontinuó, no sigue rentable o no se invirtió lo suficiente? Venga, va. Lo hemos hablado en la comida, o sea, esta pregunta estaba preparada, chicos. El cambio a fotónica es y está. O sea, ya lo que pasa es que también es un poco lo que estaban hablando, por ejemplo, los sistemas LIDAR para trabajos de automoción, para posicionar vehículos, el vehículo autónomo, están ahí, se basan en chips fotónicos. Es además, desde un punto de vista estratégico, hubiera sido una apuesta muy clara porque las dimensiones ahí no son las de 2 nanómetros, son de 160 para arriba. Pero vamos, ahora mismo además en España, hasta donde yo sé, hay 2 clientes de TSMC que son Kadepov y Omatibia, que son 2 empresas que están en Tres Cantos, que están haciendo cosas en el tema de la fotónica y usando chips de fotónica. Omatibia para líder y en el tema de conducción de señales en la automoción está Kadepov. Y los 2 consumen chips fabricados por TSMC, pero en dimensiones no de 2 nanómetros, sino de... Entonces, está muy vivo y está funcionando. O sea, es que nadie quiere competir con la electrónica convencional porque además es ridículo. Hay alguna empresa tipo Talisys o demás, pero tienen que ser muy nichos. Por ejemplo, computación homomórfica. Quieren acelerar un kernel muy particular, pero volvemos a lo de siempre. La conversión eléctrica a óptica es muy cara, entonces tienen que tener una utilización del 100% y el nicho de aplicación acaba siendo limitado. No es para propósito general. Solamente No te va a dar el procesador de textos. Yo, si me permites, Nos vamos a meter con el procesador de textos. Si me permites una reflexión. Podéis utilizar WordStar, que era el primero. Hay una cosa de la que no hemos hablado, que es el factor de eficiencia en la producción de una foundry. Intel, TSMC, Samsung, cuando cogen una oblea de 300 y hacen 1000 dados, ¿vale? Parece un pescado. Sí, son más Sí, pequeños. 300 milímetros es enorme. Dani, lo del tamaño ¿Cuánto mide 300? te lo tienes que hacer medir, te lo tienes que hacer mirar lo del tamaño, ¿eh? Así era Es así. Es Qué así. paciencia tengo, de verdad. Es así, Dani. Esto me lo va a tener que pagar la Fundación Complutense, esta mesa. No, de esos 1000 dados, 999 funcionan todos igual. Hacer eso en INP o en gas, hoy por hoy es imposible. El factor de calidad, el factor de eficiencia en la producción de un chip fotónico en una foundry es del 30% hoy por hoy. Es decir, de los 1000 dados que sacas, 700 los vas a tirar a la basura. No los vas a poder rentabilizar de ningún modo. Entonces, creo que uno de los problemas que tiene la fotónica tiene que ver más con eso que con un reto puramente tecnológico, que eso está ya totalmente solucionado. Y el problema es que hoy por hoy no puedes rentabilizar pues, el 70% de los chips que produces. ¿Más preguntas? No, estudiantes, faltan estudiantes. Venga, Jorge, ¿ya habéis preguntado todos? Faltan estudiantes. ¿Seguro? No tengo cara de estudiante. Venga, va, Jorge, a ver.
Yo es un comentario, veo una cierta obsesión con el consumo energético, que está bien, porque en general el planeta, que todos redujamos el consumo, perfecto, no voy a ponerme en contra de eso, pero no lo veo como una obsesión como se ha trasladado hoy en la mesa. O sea, el hecho de que en nuestro sector, pues cuando 500 millones de personas diarias o 1.000 millones, no sé cuántos, hacen una consulta a Google y puedas decirme que es que el data center de Google consume no sé cuántos miles de kilovatios, a mí dime lo que cuesta en energía cada consulta. Porque es que si cogiéramos en un centro, imaginaros que todos los aires acondicionados de España salieran de un centro que genera el aire frío y lo manda a las casas. Dirías, es un disparate, hay que quitar el aire acondicionado de las casas. Pues no. Vamos a quitar el turismo que viene de Inglaterra porque es un derroche energético venir en un avión para que vengan a pasar una semana aquí y se vuelvan a ir. Pues no. O sea, está bien que baje el consumo. A mí mi ordenador portátil consume mucho menos que el de hace 10 años. Se está en esa dimensión. Además, la ventaja que tenemos en Intel es que todo lo que se hace para el portátil va al data center después, con lo cual se están haciendo cosas de reducción de consumo en el data center que se hacen porque salen de ahí, no porque lo pida nadie. Entonces, veo cierta obsesión que está bien, pero sin ser obsesión. O sea, no creo que este sector consuma tanta energía. El turismo consume mucha energía, el aire acondicionado consume mucha energía, pero el hecho de que esté disperso no te permite a lo mejor hacer la comparación. Pero cuando haces un data center de ChatGPT, pues está todo junto. Dime el consumo de una consulta de ChatGPT. Será ínfimo. Será ínfimo. El problema es que para responder esa consulta tienes que tener el conjunto entero funcionando. Sí. Luego el problema que tienes igual. ¿El consumo de una consulta a Google? No lo sé, yo leí que la descarga de la canción de Despacito, del vídeo de Despacito, los billones de descargas que se habían hecho era el equivalente energético a una pequeña ciudad durante un año. Es una barbaridad. Pero lo que te decía, si tú quieres montar un sistema como... Y estos sistemas de la IA generativa, de los modelos masivos de lenguaje, son unos devoradores de energía y de GPUs que consumen una barbaridad. Necesitan estar todos funcionando 24/7, aunque no haya nadie consultando. O sea que... Porque si no hubiera nadie consultando, lo pararían al día siguiente porque no sería rentable. No, claro que hay mucha gente consultando. De hecho, OpenAI ha conseguido algo que no ha conseguido nadie en el mundo, que es en 2 meses conseguir 100 millones de usuarios activos al mes. A 20 euros al mes, más o menos, te puedes calcular. Quiero decir que está bien que realizamos el consumo de todo y se lleva haciendo en los portátiles desde que empezaron los portátiles, pero que no sea una obsesión porque el turismo gasta muchísima energía y es superfluo, el aire acondicionado es superfluo y gasta muchísima energía, y la tele de casa consume mucha energía y la nevera consume mucha energía. Sí. No estamos obsesionados, ¿eh? Yo creo que lo ha parecido. Lo que pasa que un poco sí, pero con tema razón. de interés en la sociedad y en la... Venga, hablar de uno en uno, por favor. Yo diría, no estamos obsesionados, tampoco estamos preocupados. Lo que queremos es ocuparnos de eso. Es decir, hace años, cuando alguien diseñaba un coche y había petróleo por todos los sitios, hacía coches de 12 cilindros gastando 20 litros. Hoy sabemos que eso es inaceptable y por eso no dejamos de fabricar coches. Bueno, alguien quiere que sí, pero no. Hay que simplemente que a la hora de fabricar un coche o un ordenador o un circuito tengamos en cuenta el factor energético para asegurarnos que de todas las posibilidades que tenemos elegimos la que resuelve el problema y además es eficiente. En este orden. Hay otra cosa que es que para poder el more than more, según empezamos a integrar más tecnologías y hacer stacking, ¿dónde va ese calor y cómo lo disipas? Afecta muchísimo. Sí, correcto, pero no con el concepto del consumo global. No, sí, yo discrepo. Es el consumo del portátil para que Yo discrepo, Jorge. También. El portátil es lo más eficiente energéticamente. No, pero lo contó Juan Carlos ayer, más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a ningún dispositivo. Entonces el problema no es la... No, 3.500 millones de 7.000, casi la mitad. Entonces es un problema de escalabilidad, ¿no? A futuro. O sea, cuando todo el mundo quiere acceder, cuando todo el mundo acceda, cuando todo el mundo quiera calefacción. Mira, ¿cuántas preguntas a Google haces frente a Perplexity hoy en día? ¿Sigues usando Google? Sí. Pero cada vez usas más otras. Pero entonces tu coste energético está subiendo como individuo.
Pues a eso nos referimos. Bueno, pero igual... Al resto de la población le preocupa cero. ¿Y te Pero como preocupa que el sociedad nos debe ordenador vaya preocupar. más lento? Porque ahora mismo, si tú te has comprado una AMD que tiene la case encima, Jorge, una AMD has dicho. Uy, lo que has dicho. con la memoria SRAM encima del procesador, Uy, lo que ha dicho. te va a limitar la performance que puedas y cada vez más. Pero Jorge, a Esta ti integración en no te 3D preocupa como individuo, pero como sociedad sí Entender- es algo que nos deba preocupar. Entender Lo ha que- contado Tomás muy sí, bien esta pero- mañana, además. Pero no quisiera transmitir como sector que somos el sector que vamos a matar el mundo. Vamos a ver, este sector está ayudando al mundo, está consciente de que tiene que reducir el consumo más para que dure más el portátil que por una historia más filosófica, porque es la realidad, porque la idea es que el portátil dure 15 horas, para lo cual tiene que gastar menos la pantalla y el procesador. Pero que no somos el sector que va a matar el mundo a base de kilovatios. Yo lo siento, Para eso hay discrepo. que discutir con los del turismo. que Discrepo no se muevan. muchísimo de esa visión, Jorge. Y que Y lo cuando- sabes porque hemos preparado un proyecto juntos. y cuando- la y- industria de semiconductores en contaminación de agua está por encima que del textil a nivel mundial. estamos hablando de es la consumo sexta energético. industria que más agua contamina del mundo. Estamos hablando de consumo energético, no mezclemos. Hay que mirar las El cosas co- en perspectiva. El Jorge. día que toda la población del mundo tenga acceso a la calefacción y tenga acceso al aire acondicionado, esto reventará. Pero devuelvo la filosófica pregunta. Pues sí, pues posiblemente. Pero eso es una cuestión filosófica de otro tipo. Quiero decir que este sector no es el que va a matar el mundo por consumo energético. Pero es uno de ellos. Y el apocalipsis que mencionaba Tomás del 2040, somos parte de ello. Y hay muchas cosas de las... Bueno, yo creo que está bien reconocerlo. Déjame. en nuestras slides Y ahora, hemos- ahora mismo para fabricar obleas de silicio estamos quemando Sí. cuarzo. Y las emisiones de CO2 a la atmósfera son brutales. No se comenta, se comentan otras muchas, pero por ejemplo, en concreto de las obleas de silicio no se habla. Hay muchísimas cosas de las cuales no se habla. Entonces, sí, de acuerdo, pero tampoco somos aquí la Caperucita Roja, te quiero decir. Entonces, yo diría que con cuidado con afirmaciones de mira, yo no soy, somos parte de ello. Somos seguro. una parte, pero que no somos el coco malo. Quiero decir... No, pero- las pero- afirmaciones- Perdona, y las afirmaciones a futuro, y no quiero desdecirlas porque es verdad, pero cuando hace 40 años empezamos a vender portátiles, si los portátiles de hoy en día consumieran lo mismo que consumían los de hace 40 años, no había energía en el mundo. O sea, que vamos mejorando la tecnología para que ese apocalipsis del año 40 no pase. IMEC tiene planes hasta 2036 de investigación y esto va a seguir. O sea, por esa parte no te preocupes, digamos. Venga, más preguntas. Tomás quería decir algo. Tomás. Un par de comentarios. La última vez que calculé cuál era la energía necesaria para una búsqueda de Google fue hace unos 5 años y el resultado era que una búsqueda utilizaba la cantidad de energía que se almacena en una batería de AA. De la batería, sí. Pero eso hace 5 años. Ahora seguro que son más eficientes. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero bueno, eso por una parte. El mundo entero, como se comentaba esta mañana, está invirtiendo en el futuro de la inteligencia artificial. Las compañías de semiconductores confían en ese futuro y están invirtiendo en colaboración con los gobiernos para invertir en fábricas y todo eso. Hay billones y billones de euros que se están invirtiendo en ese futuro. Ese futuro se basa en el crecimiento exponencial de la tecnología de inteligencia artificial a lo largo de las próximas décadas. Solamente hay una cosa que puede impedir ese crecimiento exponencial, que es la energía. En el 2040, si las cosas continúan como ahora, nos quedamos sin energía. ¿Y materiales? Y materiales. Entonces, energía va a ser siempre el factor que limite el progreso tecnológico. Si conseguimos reducir la energía, mejoraremos la tecnología. No tengo ninguna duda. La energía es la clave. Y la gráfica que mostré de consumo energético en función del tiempo y cómo estamos aumentando de manera exponencial, cuando aumentas de manera exponencial y ya eres un 4% de la energía consumida en el mundo, hay un problema. No puedes continuar ese crecimiento exponencial
durante mucho más, porque al final vas a tener que pagar el precio y el precio va a ser económico y el precio va a ser limitando el futuro de la inteligencia artificial, el futuro de las comunicaciones, el futuro de todo esto. Simplemente va a ser demasiado caro el utilizar el Google. Déjame que te ponga un ejemplo también, esa misma línea que dice Tomás. El consumo energético de los vehículos de combustión en Europa, de todo el consumo energético del mundo, representa aproximadamente el 0,6%. Repito, 0,6% representa el consumo energético de los vehículos de combustión en todo el mundo. Europa ha hecho una regulación para prohibir los vehículos en el 2030 y era el 0,6%. No nos extrañe que algún regulador, y Europa seguramente ya lo está pensando, en limitarnos que una consulta en Google consuma tanto o de alguna manera nos obliga a tener una métrica con una agujita que indique cuánto ha gastado esa consulta en Google o vete a saber qué cosas se le ocurre a qué burócrata de Bruselas. Luego, no es para preocuparse, pero sí tenemos que estar ocupados en garantizar que no se utiliza en nuestra contra, en la contra de los tecnólogos, el consumo energético por parte de los burócratas de Bruselas. Como han hecho con la industria automovilística de Europa, que se la van a cargar, literalmente. Bueno, si no hay más preguntas por parte de la audiencia, venga, Pedro, y ya. Yo decirle a Juan Antonio que yo tengo un Fujitsu ordenador de casa y todavía funciona. Es decir, de hace 15 años, así que sí que lo hay. ¿Ha sido gordo? No, era uno de estos de casa, como un PC, pero funciona. Funciona perfectamente, así que todavía funciona. Bueno, una de las cosas que ya han dicho, y voy a hablar del desconocimiento, porque como ha dicho Antonino, hay mucho detrás que no se dice, ¿no? Entonces, yo voy a haceros una consulta o voy a deciros un aspecto de lo que yo he podido leer, ¿no? Entonces, esta mañana surgió, siempre se va 2 nanómetros, 18 Armstrong, todo lo que se está diciendo. Ahora, por primera vez he oído a empresas que dedican a eso, que, bueno, eso hay que matizarlo porque en realidad no son esas dimensiones. Y claro, yo soy científico y entonces cuando veo esas dimensiones que decís, me surgen las mismas cuestiones y las mismas preguntas que ha dicho esta mañana Tomás. Es decir, cuando tú bajas de una determinada dimensión, los materiales se comportan de una manera completamente diferente y hacen cosas completamente diferentes, que nada tienen que ver con lo que uno espera de esos materiales. Entonces, claro, lo que me sorprende es que, bajando esas dimensiones, la industria quiera mantener las mismas propiedades que mantiene con materiales normales. Es decir, cuando tú bajas a 2 nanómetros el silicio empieza a tener transporte balístico. Y en el transporte balístico no hay resistencia. Entonces, lo intentáis evitar para que se comporte de la misma manera que un material normal con su resistencia y su comportamiento como transistor. Eso supone un gasto energético añadido. ¿En qué momento la industria que se dedica a eso, y me refiero a Antonino o a Juan Antonio, en qué momento la industria se va a dar cuenta de esas propiedades cuánticas que tienen los materiales y que en las universidades y en los científicos lo estamos viendo, para intentar aplicarlo, intentar cambiar todo el paradigma y aprovechar esas nuevas propiedades que tienen los materiales con esas dimensiones para reducir el consumo energético, para establecer nuevos software en el caso de computación cuántica, nuevos algoritmos, pero yo no veo que se invierta por ese lado. De verdad que no lo veo. Y ahora, por lo que habéis dicho, me lo confirmáis. Venga, ¿quién responde? ¿Te parece que empiece yo? Sí. A ver, yo, por volver a la explicación que di antes, los nanómetros era cuando los transistores eran planos, tenías una fuente, una puerta y el drain from source, drenaje, bueno, no sé en inglés. Y la corriente que pasaba por ahí, por la puerta, era lo que se medía, la longitud, era una distancia física. Cuanto más se reducía esa distancia del canal, cuanto más se reducía, había menos corriente, menos voltaje y la frecuencia se podía subir, con lo cual era todo ventajas. Si pudiéramos reducirlo más y más, era todo ventajas. Hasta que llegó un momento, como tú bien has dicho, que se llegó a unos límites que no se podía reducir más. Entonces se han inventado 1000 cosas, como los FinFETs o los Raymond FETs que hemos sacado, las puertas all around. Es decir, hay cosas que ya no es un transistor plano, es otra cosa que se construye en 3 dimensiones y que no hay esa dimensión que fueran 20 astros o 18 astros, sino que realmente lo que se ha hecho es seguir con esa nomenclatura para seguir con la cadencia de
de generación tras generación. Lo que sí conseguimos es que se reduzca la corriente que pasa por ahí, se reduzca la corriente de fuga, que era uno de los grandes problemas que teníamos en los transistores planos, y que el consumo sea menos. O sea, al final lo que conseguimos con cada generación es tamaño más pequeño, que quiere decir que vamos a meter más y podemos hacer más cosas, consumo menor y una corriente por ahí que pase menor, y voltaje menor. El voltaje es muy importante porque el consumo es función al cubo del voltaje. Es decir, cuando bajamos el voltaje, pues lo que conseguimos es reducir mucho el consumo. Entonces, la idea es seguir reduciendo. Es cierto, y yo creo que eso es público, que no hay nada ya que mida ni 10 nanómetros, ni 7 nanómetros, ni nada. Por eso hemos cambiado también la nomenclatura para adecuarnos a las generaciones. Porque una cosa que estaba haciendo nuestra competencia, nosotros sacamos algo que llevamos 14 nanómetros y nuestra competencia decía, pues el mío es 10. Y entonces no estamos comparando manzanas con manzanas. Pero, por ejemplo, Antonino, cuando empezasteis a reducir las dimensiones y empezasteis a ponerlo con estructura apilada, que eso fue cuando el 486 ya se limitó, ya no podía subir la frecuencia, empezasteis a apilarla, a poner diferentes núcleos, etcétera, etcétera, pues claro, tuvisteis un problema. Y era la transferencia de corriente en la dirección vertical. Y cambiasteis al óxido de hafnio para aumentar la constante dieléctrica y evitar eso. ¿Por qué no aprovechasteis para hacer una nueva reestructuración y conseguir horizontal y paralela, por ejemplo? Como esto es más un debate que una pregunta y algunos se van a quedar aquí luego, si os parece, vamos a concluir la mesa. Me gustaría que concluyéramos la mesa, como suele ser tradicional, cada uno con un eslogan, o sea, en 10 segundos, una frase que tenga que ver con Murdamur, de algo que quieras enfatizar a la audiencia. Venga, José. Transmitir ilusión, hay que hacer un proyecto ilusionante para que España pueda participar en el mundo de los semiconductores, a los estudiantes. Fernando. Yo creo que el consumidor final va a seguir experimentando esa innovación a lo largo del tiempo, esa mejora tecnológica, de una u otra manera. Antonino. Yo por Moore, pues decir que la ley de Moore para mí sí sigue viva, y animar por la edad que tenemos aquí todos, animar a los estudiantes que dentro de poco sean ellos los que estén aquí y nosotros escuchándolos ya como jubilados. Juan Antonio. Yo si hay que animar a alguien le animaría a que pensara menos o nada, sintiera más y decidiera lo que le sale de dentro, no lo que sale de la cabeza. Todos los grandes pensadores han mencionado que sus grandes innovaciones no vienen de un proceso cognitivo, sino de un proceso de no mente. Y que estamos en un momento apasionante, en una etapa en la que yo creo que convergen, después de 2500 años, filosofía y ciencia vuelven a convertir. Todas estas tecnologías, estamos hablando, computación neuromórfica, computación cuántica, computación digital, al final llega a la unión de la conciencia y la computación cuántica, y estamos en una etapa verdaderamente apasionante. Y disfrutarla, y no creo que acabemos en una distopía. Yo creo que no. Ojalá que no. Melchor. Bueno, pues yo voy a decir que va a llegar, esta pasión, esta tecnología nos va a llegar, y que está en nuestra mano hacer que España y que Madrid forme parte protagonista de esta película, y no seamos simplemente un usuario, sino seamos un partícipe, un director, un co-creador, y seguramente no fabriquemos, pero que diseñemos, ejecutemos, innovemos e incluso hagamos programas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, sería nuestro objetivo y nuestra diferenciación. Tenemos la voluntad, tenemos la pasión, tenemos el talento, lo único que tenemos es juntarnos un poquito más y que las administraciones nos ayuden con un poquito más de dinero. Solo nos falta eso. Ha sido un placer moderar esta mesa. Se merece un aplauso.